Ya estamos al aire, estamos listos a través de Puro Deporte para llevarles las alternativas de este partido que va a arrancar a las 10 de la mañana. ¿Cómo le va, señor Marcos Caballero? ¿Cómo anda? Buen día. Buen día, un saludo a toda la gente que nos acompaña siempre por esta plataforma, siguiendo los pasos de la división intermedia, el señor Federico Villalba, y hoy ante la posibilidad ya de una definición en concreto. Rubio Ñu, que como decía el señor Federico Villalba, casi 10 años después, puede concretar en esta mañana su retorno, su ansiado retorno a la primera división. ¿Qué tiene que hacer? Tiene que ganar el partido. Quedan todavía algunas fechas, por supuesto, las posibilidades son muchas todavía para Rubio Ñu, pero esta parece ser la jornada en la que el barrio necesita, quiere festejar y está preparado. Hay mucha gente, Federico, en la Arboleda ya prestos para vivir las emociones de este partido. El rival, el Sportivo Carapeguá, equipo que prácticamente no se juega nada, no tiene problemas ni en la parte de abajo con los promedios y tampoco está ni por asomo cerca de las posiciones de vanguardia, así que Carapeguá hoy sí por sumar 3 puntos para justamente, valga la redundancia, seguir sumando en lo que tiene que ver con los promedios, mirando a los próximos años. Todo preparado, luce muy bien el gramado de la Arboleda, todo listo, alineaciones confirmadas, todo listo para disfrutar de esto que tanto nos gusta, señor Federico Villalba, el fútbol, en este caso de la categoría intermedia. Domingo de mañana me estuve haciendo una retrospectiva, señor Federico Villalba, y casi que no existe hora en el día que no hayamos estado transmitiendo, llevándole a la gente las alternativas de algún partido. Ustedes dicen, no, la madrugada no estuvieron. Sí estuvimos. Paraguay campeón del mundo en fútbol de salón, el último título de Paraguay en fútbol de salón. ¿Recuerdan ustedes cuando Daniel Benítez, por ejemplo, Helman y compañía fueron figuras? Sí, estuvimos, eso terminó cerca de las 3 de la madrugada más o menos, así que no hay horario prácticamente en que no hayamos estado llevándoles las alternativas de esto que tanto nos gusta, el fútbol grande o fútbol chico, fútbol de campo o fútbol de salón, futsal. Estuvimos en todos los horarios y acá domingo a la mañana para acercarle las alternativas de este partido entre Rubio Ñu, de Héctor Mareco, de Gattuso Mareco, y el Sportivo Carapeguá, dirigido por el señor Romualdo Agüero. A ver, se está convirtiendo de a poco en un referente de la categoría y logrando un ascenso más el señor Mareco, justamente Federico, ahí cerca de, por ejemplo, Pablo Caballero y otros nombres que han conseguido ya más de un ascenso o varios en la categoría intermedia, y en este caso en un club tradicional, un club de barrio, un club que mueve mucha gente. Y el dato no menor, señor Federico Villalba, si se concreta el ascenso de Rubio Ñu, otra vez la vuelta, por supuesto, a la primera división, vamos a volver a tener en la categoría principal el clásico de la ciudad, del barrio de Trinidad, en la ciudad de Asunción. De esta manera entonces van a volver a verse las caras trinidense y Rubio Ñu y trinidense ya en la primera división después de mucho tiempo, porque daba la casualidad, si vale el término, de que cuando Rubio Ñu estaba en primera, trinidense estaba en las categorías de ascenso, y cuando trinidense llegó a primera se dio o coincidió también con el descenso de Rubio Ñu, que lleva varios años, casi una década en la categoría intermedia, y ahora está a un paso de cumplir el sueño de volver a la primera división. Mareco ya tiene 11 confirmado, la base prácticamente mantiene. Este es un campeonato largo de muchas fechas, más de resistencia que otra cosa este campeonato. Igual Mareco pudo mantener una base, están por ejemplo Mansur, está Villa Santi, Vallejos y Álvarez, que fue una dupla central bastante regular. Cuando está por acá por el estadio también el señor Roberto Miguel Acuña, un histórico del club, y por supuesto, ni qué decir, del albirroja de la selección paraguaya, el señor Roberto Miguel Acuña, de paso por Nacional, Independiente, Zaragoza,
el señor Roberto Miguel Acuña. Decíamos la base del equipo de Mareco, está la dupla central, está Vallejos, está Álvarez. Vemos que hoy, por ejemplo, Caballero va a retornar a la titularidad, venía alternando. Villasanti también ha mostrado mucha regularidad a lo largo de este campeonato. Barrios también ha tenido partidos interesantes. Bueno, Ramos también por su lateral. Rubio Ñu ha sabido mantener una estructura, ha tenido también, por supuesto, muchas modificaciones porque es poco campeonato de la intermedia. Así que todo listo, todo presto, están los hombres de Carapeguá, están los integrantes del onceno titular de Rubio Ñu, listos, prestos para ingresar al campo de juego y que la pelota ruede en esta mañana de domingo, señor Federico Villalba. Rubio Ñu con Tulio Schwartz en portería, camiseta número 1, 14, Mariano Ramos, 3, Javier Vallejos, 5, Pedro Álvarez, 17, Johnny Villasanti, 7, Derlis Mereles, 6, Juan Barrios, 8, Gustavo Mansur, 11, Juan José Jiménez, 16, Emanuel Caballero y 18, capitán de equipo, César Villagra, equipo que dirige Héctor Marecos. Recordemos, Rubio Ñu llega de 2 victorias claves consecutivas contra Sol de América en la fecha 25 y en la 26, derrotó Independiente de Campo Grande el pasado lunes. Sportivo Carapeguá con Aldo Vareiro, 2 en el arco, 2 Ulises González, 13 Tomás Mendoza, 30 Lucas Montiel, 20 Milber Aquino, 7 Ángelo Cabrera, 8 Marcos Herites, 17 Fabricio Arce, 10 Augusto Jiménez, 4 Eric Ramos, 9 Jefferson Torales, el técnico es Romualdo Agüero. Dionisio Cristaldo es el árbitro del partido, José Mercado y Ever Delgado los asistentes, el cuarto árbitro es Víctor Hugo Ruiz Díaz. Mucho público en todas las tribunas del estadio La Arboleda. Marcos hablaba de la presencia de Roberto Toro Acuña, también lo vemos a lo lejos a Edgar el Pájaro Benítez, quien integró el plantel de Rubio Ñu en la primera rueda. Y vos sabés que algunos lo criticaron, pero las veces que me tocó relatarlo y me tocó ver jugar, me pareció que en los minutos que estuvo en cancha, por lo menos intentó hacer algo distinto, y a veces las condiciones no eran las mejores por la cancha y por distintas situaciones que se han presentado. Los equipos a punto de ingresar, ya los suplentes van ingresando a la cancha. Sportivo Carapeguá vestido de azul, estaremos al momento con Pastoreo frente a Guaireña, con Deportivo Capiatá contra Fernando de la Mora, 3 partidos que arrancarán a las 10 de la mañana. Rubio Ñu 53, Capiatá 47, 12 de junio le ganó ayer 3-0 Encarnación y San Lorenzo le ganó 1-0 a Tacuario. 12 de junio San Lorenzo 46. Para simplificar la cuestión, Rubio Ñu gana, asciende. Rubio Ñu gana y Capiatá pierde. Y Rubio Ñu asciende y es campeón. Ese es el panorama para hacerlo más simple. Es decir, puede ya obtener en la mañana de hoy el albiverde el premio doble. El ascenso, ser de primera en el 2026 y ser el campeón de la intermedia 2025. ¿Y qué es lo que está esperando toda esa gente, señor Federico? El triunfo. El campeonato después ya es como un complemento. Por supuesto que se busca eso, pero lo que quiere festejar la gente en esta mañana de domingo en Trinidad es el ascenso aquí en la Arboleda. Está lindo. Lindo el día, linda la mañana, linda la jornada, muy buen marco de público. Ingresan los equipos, Rubio Ñu por la gloria, Carapeguá por hacer una buena presentación en la mañana de domingo, señor Federico Villalba. Los equipos a la cancha, colorido recibimiento de parte de los hinchas albiverdes a los 11 titanes, como dice la polca de Rubio Ñu, que en el 2017 jugó por última vez en primera, que buscará estar de vuelta entre los mejores equipos del fútbol paraguayo. Camiseta albiverde para el laureado, camiseta azul para el equipo de Sportivo Carapeguá. Con un triunfo será de primera de vuelta al albiverde, hoy dirigido por Héctor Marecos, con una gran campaña hasta aquí. Ha logrado sumar 53 puntos, llega tras 2 victorias consecutivas y la ilusión de una parte del barrio Santísima Trinidad de ver de vuelta a su equipo entre los 12 de la primera del fútbol paraguayo. La hinchada presente en un domingo que puede ser especial, en un domingo que puede confirmar a Rubio Ñu
de vuelta en la primera del fútbol paraguayo. Esto arranca en minutos en la Arboleda, en minutos. Rubio Ñu frente a Sportivo Carapeguá, fecha 27 de la intermedia. Bueno, yendo a lo que puede ser el partido, Rubio Ñu es un equipo práctico, muy frontal, no tiene demasiado, no está diseñado como para tener demasiado la pelota, hacerla circular demasiado, no, es un equipo frontal, como los que nos tiene acostumbrados el señor Héctor Marecos. Tiene un medio muy fuerte con dos volantes centrales muy aplicados normalmente. En este caso hablamos de Mansur y Caballero, y con a veces dos ligeritos por los costados. Así se para normalmente Rubio Ñu, así hizo esta campaña y así está a un paso de volver a la primera división, señor Federico Villalba. Repetimos, Rubio Ñu con Tulio Schwartz, Mariano Ramos, Javier Vallejos, Pedro Álvarez, Johnny Villasanti, Derlis Mereles, Juan Barrios, Emanuel Caballero, Juan José Jiménez, Gustavo Mansur, César Villagra es el capitán de equipo Carapeguá con Aldo Vareiro, Ulises González, Tomás Mendoza, Lucas Montiel, Milber Aquino, Angelo Cabrera, Marcos Benítez, Fabricio Arce, Augusto Jiménez, Eric Ramos y Jefferson Torales. Romualdo Agüero es el entrenador del equipo carapegüeño, que tiene el banco, por ejemplo, a Isaías Gavilán, uno de los mellizos de Cerro Porteño, que en su momento no fue tenido en cuenta por Diego Martínez. Qué cosas, el Cerro Porteño con una crisis futbolística importante dejó ir a Alexis Fariña al fútbol de Estados Unidos, y el mismo Fariña, no tiene nada que ver con el partido de Rubio Ñu, simplemente a modo de comentario y de manera breve, el mismo Fariña declaraba antes de viajar que él sintió bastante porque tenía ganas de tener más minutos en Cerro Porteño, man. A ver, sí, hablamos de los Gavilán, de Fariña, que ya iba camino a su consolidación en el equipo principal. Y ayer estuve mirando a Federico, justamente haciendo un paréntesis breve nomás de lo que va a ser esta final para Rubio Ñu. Y he visto el banco ayer, Federico, de Cerro Porteño, y todos los nombres de la sub-20 juveniles que tienen casi ningún rodaje en la primera división. Y llama la atención de que se deje ir a jugadores que estaban con proyección, que estaban teniendo rendimientos, porque a mí Fariña, aparte de que es un hombre que me gusta, es un jugador interesante, iba camino a la consolidación y sin embargo no lo tiene en cuenta Martínez, que ayer hizo un planteamiento horrible, dicho sea de paso, más allá del funcionamiento de los jugadores del equipo. Mal, lo he visto mal ayer a Cerro, pero bueno, llaman la atención estas cosas de los directores técnicos, y así como están las cosas, continúa sin mucho drama Martínez, Federico. Sí, por lo menos a esta hora de la mañana, sí está para seguir Diego Martínez, el entrenador del equipo azulgrana. El partido va a comenzar en minutos. Rumar, Administración de Inmuebles, Alquileres de Departamentos, Terrenos, Salones y Casas. Más información al 0981-289-469. Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. Vamos a ver, Carapeguá autoriza al árbitro. Jefferson Torales retrasó, movió Carapeguá, ya se juega. Rubio Ñu, Sportivo Carapeguá con una victoria. Rubio Ñu será de primera, señores. Abran los oídos, que el fútbol ya llegó. Sale con la pelota Vallejos y el balón para Rubio Ñu, el pase a la izquierda para Pedro Álvarez. Álvarez y la salida para el albiverde. Álvarez, dicho sea de paso, no sé si sigue siendo, pero en su momento había debutado de la mano de Facundo Saba en Cerro Porteño. Levanta la pelota Vallejos se le envió largo, pelota contra campo rival. Salta por allí Mereles, ataca Rubio Ñu, termina rechazando el balón Montiel para Carapeguá, balonazo y despeja de vuelta Álvarez para Rubio Ñu. Álvarez se le envió largo y hay otro cabezazo defensivo. Intenta de vuelta Rubio Ñu, corrió Mereles por izquierda. Mereles para el albiverde, va Mereles, se la lleva Mereles con la pelota, Mereles lo vaga su marcador. Mereles que estamos también a través de Paraguay Deportes vía Facebook y vía YouTube. Saludos para Digno Quiñones, está tomando nuestra señal. Un gran saludo, un gran abrazo a nuestro querido colega y amigo que está trabajando también de manera conjunta con Puro Deporte. Estábamos por Facebook de Puro Deporte, estamos por espacio de Twitter, si les queda mejor ingresan a espacio de Twitter @VillalbaFede y acompañan el audio de esta transmisión. Ataca Rubio Ñu, pelota en zona ofensiva, se cobró una falta y será tiro libre. Es tiro libre en su terreno, favorece el equipo Deportivo Carapeguá. Primer minuto de partido, Rubio Ñu, Carapeguá 0-0, por ahora no cambia nada. Estamos a fechas 3 después de la culminación de la intermedia. Rubio Ñu hoy con la posibilidad de ascender a primera división. Y arrancó con todo Rubio Ñu rápidamente, como decíamos, pelota para Mereles,
que juega por el costado izquierdo. Juegan con el perfil cambiado. Meireles por izquierda, Jiménez por derecha, acompañando a Villagra, que es el único centro delantero que pone hoy el señor Héctor Maricos. Arrancó con todo Rubio Ñu, presionando arriba y tirando pelotas directamente a César Villagra, buscando rápidamente hacer daño a la portería del conjunto de Carapeguá, Federico. Imprenta Gráfica Milenio, con más de 23 años en el sector de impresiones, te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, Facebook, Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Te esperamos en segunda proyectada Casilla. Puedes comunicarte con nosotros al 0981-311-378. Imprenta Gráfica Milenio, Infopro BS, consultoría informática, funcionadora operativa y contable, sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Puedes comunicarte al 0991-202980. Infopro, soluciones, experiencia para administrar la información de tu negocio. Sacó esa pelota Gabarra para el Sportivo Carapeguá. Intentaba en la zona defensiva el equipo ñuense. La pelota le queda ahora a Fabricio Arce. Arce jugando en mitad de terreno para Carapeguá. Intenta Arce y la salida. Presiona, gana Villasanti para Rubiño. El balón se pierde por un costado, será lateral. Desde la derecha lateral favorece el equipo de Carapeguá vestido de azul. En la mañana de hoy Carapeguá está 12º con 30 unidades. Barrasubio, hogar de César Álvarez, lo mejor en electrodomésticos, muebles en general, joyas, relojes y perfumes, calidad, buen trato y el mejor precio para vos. Estamos ubicados sobre Acceso Sur, casi Capitán Bado en Ñemby. Podés comunicarte con nosotros al 0994-131820. Barrasubio, hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Será lateral desde la derecha. Lateral favorece al equipo del Sportivo Carapeguá. Hoy está Arnaldo Alonso, el asistente técnico, en el banco de Rubio Ñu. La tiene Marcos Benítez. Benítez para Carapeguá. Intentó Benítez, sacó esa pelota a Meireles. Meireles para Rubio Ñu. Se la lleva Meireles y va Meireles. Meireles en campo rival. Meireles para el laureado. Va con la pelota Meireles en diagonal. Se quiere meter el pase para Villasanti y terminó sacando a Milber Aquino. Aquino y la salida. El pase para Arce. Arce por derecha. Va saliendo finalmente el equipo de Carapeguá. Jugando Marcos Benítez más atrás. Intentó buen arranque de Meireles. Le faltó final. Esto llegando al minuto 4 del primer tiempo. Bueno, Rubio Ñu ataca con mucha gente cuando lo hace. Acá se equivoca Meireles, como decía el señor Federico Villalba. Arrancó bien, metió una buena diagonal. Después hizo una paralela por el sector izquierdo y cuando tenía que soltar la pelota lo hizo de manera displicente. Lo acompañaba ahí un compañero preparado como para hacer un centro hacia el medio donde tenía a varios hombres. Rubio Ñu desperdicia una buena ocasión. Rubio Ñu, que se para hoy con 4 fijos en el fondo. Tiene 3 volantes bien paraditos en el medio. 2 que hacen una especie de flotada por los costados. Hablamos hace rato Jiménez y Meireles. Y Villagra juega bien adelantado, bien de punta. Carapeguá pone a Jiménez y Turales de delanteros y después 2 líneas de 4 bien definidas, Federico. Ataca Rubio Ñu, la pelota va por línea final, será balón en zona ofensiva, será pelota para el Sportivo Carapeguá. Ojo, entrenamiento del licenciado Osvaldo Gómez. Preparamos a jugadoras de distintas edades. También trabajamos con la escuela de fútbol del club Rubio Ñu. Más información al 0981-968-740. Ojo, entrenamiento, pelotas e indumentaria deportiva Golti. Todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha, porque en Golti nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992-22-27-90. Golti Paraguay. Lateral desde la derecha. Lateral será para Sportivo Carapeguá. Va a jugar Ulises González. González desde la derecha para el equipo carapegüeño. Rumar. Y el tiempo de juego 5 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay. 0 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá. El partido está 0-0. Primeros 5 minutos. Campeonato de la categoría intermedia. Ya le damos F5 a los otros marcadores en instantes. Va saliendo Sportivo Carapeguá con Eric Ramos. Ramos más atrás para el arquero Vareiro. Vareiro que levanta con pierna derecha. Largo envío de Vareiro, cabezazo defensivo. Intenta de vuelta Rubio Ñu con Villagra. Villagra para Meireles, corrió Villagra. Villagra por izquierda. Intentó Emanuel Caballero, no llegó, será lateral. Desde la derecha, el lateral para Sportivo Carapeguá. Ulises González y el servicio lateral. 6 del primer tiempo. Rubio Ñu, Carapeguá empatan 0-0 en la Arboleda. Carapeguá no tiene muchos apuros. Un lateral. Dejó pasar el árbitro, pero me parece muy mal lanzado el lateral hecho por el hombre de Carapeguá. Decía, Carapeguá no tiene muchos apuros. Bien paraditos sus hombres del medio y del fondo. Salen de a ratos buscando los espacios que tampoco está concediendo Rubio Ñu, que de a poquito está tratando de hacer su partido. El tema de la ansiedad también juega seguramente su papel. Rubio Ñu ante la oportunidad entonces esta mañana de volver a Primera División. Un partido parejo hasta acá. Aún no tuvimos chances claras de gol, señor Federico Villalba.
0-0 los otros resultados parciales. Hablamos de Pastoreo contra Guaireña y Deportivo Caquetá contra Fernando de la Mora. Será tiro libre desde la derecha para Sportivo Carapeguá. Le va a pegar Marcos Benítez. 7 del primer tiempo. El ex Tacuarilla Melián ubicando esa pelota sobre el costado derecho. Tiro libre para el equipo carapegüeño. Vestido de azul Carapeguá en la mañana de hoy. Va al centro de Benítez con pierna derecha. Va al segundo palo. Cabezoso. Rechazó la defensa de Rubiñú. Insiste Carapeguá. Remate al arco de Jiménez. Ya se cobró una infracción en ataque. Intentaba Augusto Jiménez. Será tiro libre. Será salida para Rubiñú. Esto sobre 7:20. Llegó Carapeguá con esta situación de pelota parada. 7:20 del primer tiempo en la Arboleda. Sigue el 0-0 entre Rubiñú y Sportivo Carapeguá. Torales ganó por arriba el 9 grandote de Carapeguá. Bien la cobertura defensiva allí de Rubiñú. Hicieron el cruce detrás de los centrales. Creo que fue Caballero. Ahí logró evitar que se le complique más la situación. Después ya hubo una falta. Quiere inquietar, quiere crearle problemas también a Rubiñú a través del expediente aéreo. El conjunto de Capiataca respondió bien el fondo albiverde. Será tiro libre, favorece al equipo de Rubiñú, tiro libre para el albiverde. Estamos llegando al minuto 8 del primer tiempo, el partido está 0-0. Augusto Jiménez se coloca como el solitario integrante de la barrera, le va a pegar Mansur el tiro libre para Rubiñú, autoriza el árbitro al centro de Gustavo Mansur, pelota a la izquierda, cabezazo al medio, entra por allí Mereles, pero termina rechazando el defensor de Carapeguá, la saca por un costado Mendoza, era el 2 Ulises González y será córner, y será tiro de esquina. Favorece al equipo albiverde. Tiro libre para Rubiñú. Sos deportista, aparte de una familia apasionada por el deporte. Con Otongol cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares. Con atención rápida y profesional nos encontrás dentro del club Rubiñú. El teléfono es el 0987-204-881. Otongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. Ataca Rubiñú, cabezazo defensivo, rechaza la defensa del Sportivo Carapeguá. La pelota quedó sobre la zona derecha para Angelo Cabrera. Se la llevó Cabrera. Cabrera terminó perdiendo, recuperó el jugador de Rubiñú. Ataca el albiverde con Caballero. Levanta el arco de Caballero. Se le vía la pelota afuera. La pelota afuera. Hubo un desvío. Sacó un jugador de Carapeguá. Será córner. Será tiro de esquina. Remató Caballero afuera. Saque. No. Córner. Es tiro de esquina para el albiverde. Comenta Marcos Caballero en una presentación de Otongol. Tu sonrisa, nuestro compromiso. Bueno, está haciendo una presión alta Rubiñú en estos instantes. Tuvo una pelota parada. Despejó la defensa de Carapeguá, recuperó rápidamente Rubiñú, le pegó desde media distancia Caballero, no tuvo mucha precisión en el remate, gana el córner. Intenta de vuelta Rubiñú, la pelota le va a quedar al portero Tulio, la va a sacar Tulio, el brasileño. Estamos llegando al minuto 10 de la primera etapa. El partido está 0-0. Un evento del que no te vas a olvidar y un lugar al que vas a querer volver. En La Caviada te ofrecemos un servicio integral y de calidad. Nuestro centro de eventos tiene todas las comodidades y una capacidad para 500 personas. Es el más grande y amplio salón de eventos de Luque. Estamos ubicados en Pedro Juan Caballero, casi San Martín, en el cuarto barrio. Puedes contactarnos al 0986-791-114. La Caviada. Hacemos el evento de tus sueños. Ataca Rubiñú, corrió Mereles, no llegó, será saque de arco. Saque de portería para Sportivo Carapeguá. Rechazará a Aldo Vareiro. Mario González apoya a su querido club Rubiñú de Santísima Trinidad. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti. Más info en el 0985 20 79 25. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti Rumar. Y el tiempo de juego 10 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Golti el marcador, 0 Rubiñú, 0 Sportivo Carapeguá. Vivimos, sentimos campeonato de la intermedia por Puro Deporte y Paraguay Deportes. Carapeguá mantiene a sus hombres del medio bien fijo. Benítez y Arce hacen el pivoteo, el doble 6 ahí viene en el medio sector. No se mueven demasiado, no quiere complicaciones el conjunto de Agüero. Están firmes allí haciendo un trabajo de desdoble y de bloqueo, sobre todo cuando Rubiñú recupere y quiere salir. Rubiñú no está encontrando el pase, el toque preciso. Decíamos, un equipo frontal. Las veces que buscaron a Mereles no fueron precisos los hombres del albiverde. Está buscando tener ese contacto preciso con alguno de los hombres que están por los extremos, o Mereles o Jiménez, para generar peligro al fondo del conjunto de Carapeguá, al arco de Vareiro, Federico.
Siguen empatados los otros partidos 0-0. Hasta aquí 5 goles en la jornada de domingo del campeonato de la categoría intermedia. Placas Nene. Disponemos de todo lo necesario para el carpintero Melaminas MDS en blanco a color, corte gratis. También les hemos canteado, tenemos herraje para aberturas y muebles en general. Te esperamos detrás del cementerio de Itazo, en la calle 1 de marzo 407, casi Carlos Antonio López. Contactaros al 0985-648-163. Placas Nene, calidad y servicio a mano. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología, salud al ascenso de Rubio Ñu a primera división. El teléfono para consultas con Ángel Josué es el 0981-65-16-39. Ataca Carapeguá, balón dentro del rival, cabezazo defensivo. Intenta de vuelta el equipo carapegüeño con Mendoza. Subió Mendoza por izquierda. El pase ahora de Montiel para Mendoza y un rechazo defensivo. Sacó el jugador de Rubio Ñu. Aquí la tiene Villagra y el envío largo para Mereles. Corre Mereles, va Mereles, sale el portero. Atento Vareiro, despeja para Sportivo Carapeguá. 12:20 tenemos del primer tiempo. El partido está 0-0. Estás escuchando Puro Deporte, estás escuchando Paraguay Deportes. Estábamos por Facebook, estábamos por Twitter también en espacio. @VillalbaFede. Si te es más fácil, ingresa a Twitter, @VillalbaFede. Y allí escuchanos en sección espacio. Una falta y será tiro libre para Carapeguá. La falta contra Augusto Jiménez, el 10 del equipo carapegüeño. Consultorio odontológico Campos Montiel frente al shopping El Portal de Loma Putá. El teléfono es el 0981 45 49 49. Consultorio odontológico o Campos Montiel. El saludo para nuestro querido colega Melanio Enrique Román. Sí, señor. Gracias a Melanio también por ser parte de este producto llamado Puro Deporte, que ha acompañado a lo largo de este 2025, así como en otras temporadas, el campeonato de la categoría intermedia y otras actividades deportivas. Será tiro libre para Sportivo Carapeguá. Le va a pegar Marcos Benítez. Uno en la barrera de Rubio Ñu. Va Benítez y el tiro libre para Carapeguá. Autoriza el árbitro. Benítez va al remate al arco. La pelota se desvía. Será córner. Será tiro de esquina para Carapeguá. 13:20 del primer tiempo. 0-0 Rubio Ñu Carapeguá en Santísima Trinidad. Potentísimo disparo de Benítez. Pega en la barrera, creo que en el capitán Villagra. Y se va al córner. Qué fuerte le pegó. Decidió buscar directamente el arco. Capiatá, ¿qué digo Capiatá? Carapeguá. Capiatá está en otra cancha buscando su ascenso también. Carapeguá a través de la pelota parada y con llegadas esporádicas quiere amargarle la mañana de ascenso a Rubio Ñu, Federico. Rumar, Administración de Inmuebles, Alquileres, Departamentos, Terrenos, Salones y Casas. Más información al 0981-289-469. Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. Imprenta Gráfica Milenio, con más de 23 años en el sector de impresiones. Te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, en Facebook, Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Te esperamos en segunda proyectada Casilleros en Asunción. Puedes comunicarte con nosotros al 0981-311-378. Imprenta Gráfica Milenio. Va saliendo Rubio Ñu con Vallejo con la pelota. Vallejos en campo rival. Se la llevó Vallejos, levantó Vallejo, cabezazo defensivo. Sacó el jugador de Carapeguá. Insiste Rubio Ñu con Mansur. Mansur y va de vuelta a Vallejos a la derecha. El pase para Ramos, se la llevó el lateral. Ramos pisa al área con peligro. Ramos cae dentro del área. No pasó nada, que se levante, dice el árbitro. No hay VAR en este partido y será salida. Será pelota en zona defensiva para Sportivo Carapeguá. Y llegando el primer cuarto de hora, llegó Rubio Ñu con el lateral Ramos, quien pisó el área arriba al marco. Bueno, y un pelotazo cruzado largo otra vez. Empieza la acción para Rubio Ñu, que después consiguió triangular con alguno de sus hombres allí. Caballero me parece que se apura. El otrora platinado Emanuel Caballero se apura. La acción pedía descarga sobre Jiménez. Él quiso buscar directamente a Ramos, pero es una buena insinuación en ataque del conjunto local. Rumar y el tiempo de juego 15 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Dolti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá. El partido igualado, sin goles. Vivimos, sentimos. Campeonato de la categoría intermedia por Puro Deporte, por Paraguay Deportes. Estamos por Facebook en Puro Deporte, en Paraguay Deportes. Estamos por el canal de YouTube de Paraguay Deportes. Muchísimas gracias por acompañarnos. La pelota en zona defensiva favorece al equipo de Rubio Ñu. El partido está igualado 0-0. En segundos actualizamos los otros marcadores, señor Marcos Caballero. Sí, señor. Capiatá también se está jugando sus chances. Está por ahí cerca también el conjunto de 12 de junio. Y el invitado inesperado, San Lorenzo, que se sumó en las últimas fechas a este lote de los que están peleando el ascenso
el tan ansiado ascenso a la primera división. Acá partido reñido, parejo. Carapeguá no genera demasiado, pero tampoco está teniendo muchos apuros en la retaguardia. Rubio Ñu parece, da la sensación de que la ansiedad le está jugando un poco en contra al conjunto de Rubio Ñu. Hay situaciones, decisiones en la cancha que parecen apresuradas, pero vamos a ver cómo se va desarrollando. Insistimos, recordamos, Rubio Ñu juega con dos hombres bien abiertos por las puntas. Mereles por izquierda, Jiménez por derecha, perfil cambiado. Y ataca con el capitán Villagra como único hombre en punta a punta, Federico. Infoprop consultoría informática, función operativa y contable, sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados comerciales y pymes, desarrollo de sistemas y programas a medida. Puedes comunicarte con nosotros al 0991 2029 80. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Varsovia Hogar de César Álvarez, lo mejor en electrodomésticos, muebles en general, joyas, arrojes y perfumes, calidad, buen trato y el mejor precio para vos. Estamos ubicados sobre Acceso Sur, Casi Capitán Bado, Ñembú. Puedes comunicarte con nosotros al 0994 13 18 20. Varsovia Hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Intentó Mereles a la derecha, Marcos Acoric, Ramos para Carapeguá. Ramos con la pelota, el pase de Ramos para Marcos Benítez. Benítez a la derecha y va subiendo por esa zona Fabricio Arce. Arce para Carapeguá. Arce con la pelota, juega para Benítez. Benítez levanta con pierna derecha. Benítez el envío largo, pelota contra campo rival. Ataca el equipo de Carapeguá, rechaza finalmente Vallejos. Vallejos para Rubio Ñu, pelota larga para Villagra. Corrió Villagra en el fondo, repone hasta con ciertas complicaciones, pero termina corrigiendo Eric Ramos de cabeza. Pasó Ramos para Vareiro. Vareiro a la derecha. Y aquí la tiene Carapeguá con Milber Aquino. Aquino a la derecha. Aquino se la llevó. Aquino para Fabricio Arce. Lo amagó su marcador. Arce se la llevó, pisó campo rival. Ataca Carapeguá. Va con la pelota Arce. Arce para González. El lateral subió. González se perfiló. Levantó con pierna derecha. Va González. Centro cabezoso defensivo. Sacó el jugador de Rubio Ñu. Y aquí la tiene Mansur. Mansur pasó para Barrios. Barrios se le envió largo. Y a correr Mereles por izquierda. Mereles para Rubio Ñu. Pase muy largo. Será lateral. Lateral defensivo para Sportivo Carapeguá. 18:30 del primer tiempo. En la Arboleda siguen empatando 0-0. Rubio Ñu, Sportivo Carapeguá 0-0. Capiatá Fernando de la Mora. Y hay gol de Pastoreo. Ronald Borja anota para Pastoreo, que le gana 1-0 a Guaireña. Primer gol de la jornada. Repito, Pastoreo 1, Guaireña 0. Ronald Borja. Capiatá San Lorenzo 0-0. Y sigue el 0-0 entre Rubio Ñu y Carapeguá. Estamos cerca de los 20 de la primera etapa. Bueno, y ese partido que tiene incidencia en la parte de abajo, Federico, de la tabla, Pastoreo también está allí complicado, entonces importante el triunfo que comienza a configurarse para el conjunto del departamento de Caaguazú. Acá las cosas, Rubio Ñu sigue apurado, por de pronto digo, bien ansiosos sus hombres. Bueno, esa es la situación para Rubio Ñu. Carapeguá en los últimos minutos encontró el manejo de la pelota, tiene más la pelota Carapeguá. Hace circular, tampoco es que sea demasiado profundo. De esa manera se está desarrollando este primer tiempo en la Arboleda, Federico. Parece que comienzan a caer algunas gotas, o me parece a mí nomás, No sé, me parece que no, pero no sé, no tengo una precisión exacta sobre eso. Más aún si hablamos de una llovizna tenue, por ejemplo. Será tiro libre en zona defensiva, favorece al albiverde Rumar. Y el tiempo de juego 20 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá. El partido está igualado 0-0. Vivimos, sentimos campeonato de la intermedia por Puro Deporte, por Paraguay Deportes. Oje, entrenamiento del licenciado Osvaldo Gómez. Preparamos a jugadores de distintas edades. También trabajamos con la escuela de fútbol del club Rubio Ñu. Más información al 0981 968 740. Oje, entrenamiento, pelotas 100 metros deportivas Golti. Todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha. Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992 22 27 90. Golti Paraguay. La pelota va por un costado, será lateral. Lateral favorece al equipo de Rubio Ñu. Los comentarios de Marcos Caballero son presentados por Otongol. Tu sonrisa, nuestro compromiso. Sos deportista, parte de una familia apasionada por el deporte. Con Otongol, cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares. Nos encontrás dentro del club Rubio Ñu. Más información 0987 204 881. 21 del primer tiempo, 0-0. Rubio Ñu, Carapeguá en la Arboleda. Bueno, Rubio Ñu intentando una muy buena acción aquí. Hizo una diagonal interesante Jiménez desde su costado el derecho hacia el centro. Conectó
con un compañero y cuando quiso hacer un pase en diagonal para Meireles, hubo un cruce oportuno del hombre de Carapeguá, evitando más problemas para el fondo del conjunto del departamento de Paraguay. Y en la contra, Cabrera de Carapeguá metió una carrera, vale el juego de palabras, muy ambiciosa, cerró bien el fondo de Rubio Ñu. Y va Rubio, un ataque con Meireles, se mete en diagonal, le pega a Meireles, el arquero que la saca al córner. Buen intento de Meireles, buena llegada del volante por izquierda del equipo albiverde. Terminó sacando esa pelota a Vareiro. Situación de peligro para Rubio Ñu, fue la primera clarita. Es muy bueno en el mano a mano Meireles, el 7. Terminó sacando a Vareiro esa pelota. Bueno, hace rato Jiménez hizo una diagonal de la derecha hacia el centro, ahora lo hace Meireles de la izquierda hacia el centro. Buen remate, buena respuesta del arquero de Carapeguá. Tiro libre, va al centro, cabezazo defensivo, sacó el jugador de Carapeguá. Insiste Ramos para Rubio Ñu, levanta Ramos, cabezazo. Ataca otra vez Rubio Ñu con Vallejos y otro cabezazo defensivo. Y aquí va a salir Sportivo Carapeguá con el número 30 con Lucas Montiel. Y va Torales, era así Torales, el que corría, el que pisaba campo rival. Cabrera acompañaba, se queda con la pelota Tulio, la va a sacar para Rubio Ñu. Despejará Tulio Schwartz. El partido está igualado 0-0. 22:40 tenemos de la primera etapa. Un evento del que no te vas a olvidar y un lugar al que vas a querer volver. En La Caviada te ofrecemos un servicio integral y de calidad. Te esperamos en el cuarto barrio de Luque, en Pedro Juan Caballero, casi San Martín, con nuestro salón equipado para más de 500 personas. Puedes contactarnos al 0986-721-114. La Caviada, hacemos el evento de tus sueños. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología, saluda al ascenso de Rubio Ñu a primera división. El teléfono es el 0981-65-1639. Ángel Josué, la pelota va por un costado, será lateral para Rubio Ñu, 23 del primer tiempo. Esto está igualado 0-0, lateral en ataque para el albiverde. Equilibrando Rubio Ñu lo que tiene que ver con la tenencia, va recuperando un poco espacios también, sigue insistiendo con las mismas herramientas a las que empezó a recurrir hace algunos minutos, es decir, los costados. Jiménez y Meireles son muy importantes para ese trabajo. Falta que ajusten algunos detalles, les falta ser más precisos a los hombres en punta de Rubio Ñu para comenzar a generar peligro al arco de Vareiro. Hasta acá pocas ocasiones de gol, de hecho no conté todavía ningún remate claro al arco, señor Federico Villalba. Sacó esa pelota Ramos para Rubio Ñu, el pase a la derecha para Mansur, se la llevó Mansur en ataque para el albiverde, va Mansur, levantó Mansur, va al segundo palo, Meireles de cabeza, le pega Villagra con cierta dificultad, Villagra y termina rechazando Eric Ramos y complementa Benítez. Esta fue una buena chance para el equipo albiverde y va a la contra de Carapeguá y terminó despejando el jugador de Rubio Ñu. Y aquí la tiene Mansur en la salida para Rubio Ñu, de vuelta Mansur cerca de la raya central, el pase por derecha, se juntó con Caballero, de vuelta Mansur, otra vez Mansur que va y la salida. Mansur pasó esa pelota, la tiene el albiverde con Caballero, levantó Caballero cambió, pasó por la izquierda para Meireles y encara Meireles bien abierto por izquierda. Meireles para el albiverde, va Meireles ante la marca de Ángelo Cabrera, intenta encarar Meireles, lanzó con pierna derecha, centro, segundo palo, no aparece nadie. Estaba Jiménez en el segundo palo, estaba Villagra del corazón del área. Saque de portería, saque de arco para Sportivo Carapeguá. Otra vez la acción sobre el sector de Meireles. Volvió a hacer una diagonal hacia el centro. Es el recurso que más está usando el hombre que juega por izquierda en el ataque de Rubio Ñu. Buen centro. No pudo conectar Villagra. Tampoco se animó. No fue optimista en esta ocasión. Jiménez no fue a buscar a espaldas de Villagra. La pelota terminó perdiéndose por línea de fondo, Federico. Placas Nene, disponemos de todo lo necesario para el carpintero. También hacemos canteado, tenemos herrajes para aberturas y muebles en general. Te esperamos detrás del cementerio de Itá, en la calle 1 de marzo 407, casi Carlos Antonio López. Puedes contactarnos al 0985-648-163. Placas Nene, calidad y servicio a mano. Mario González apoya a su querido club Rubio Ñu de Santísima Trinidad. La pelota va por izquierda, ataca Carapeguá con Tomás Mendoza. Mendoza se la lleva, va Mendoza pasó para Marcos Benítez.
Benítez más atrás. Hugo Benítez para que la tenga el capitán Enrique Ramos. Ramos, volante central, en su momento había jugado aquel partido contra Bolivia en la altura con Francisco Chiquiarse como entrenador. Hoy ya tirado como zaguero central. Ya el año pasado lo vi jugar por Carapeguá. Había enfrentado a Guaraní en Copa Paraguay en cancha en el estadio Conmebol. El ex General Díaz. Ataca Carapeguá, rechaza en el fondo Vallejo. Se la pasa para el arquero. Atento el portero Tulio, la va a sacar para el albiverde. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti, Pasinfo al 0985 20 79 25. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti. Consultorio odontológico Campos Montiel frente al shopping en el portal de la Paputá. El teléfono es el 0981 45 49 49. Consultorio odontológico o Campos Montiel. Y con Rumar marcamos el tiempo de juego. 26 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Goldi Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubinews, 0 Sportivo Carapeguá. Vivimos, sentimos campeonato de la categoría intermedia por Puro Deporte y Paraguay Deportes. Y sigue llegando gente, Federico, aquel sector de las tribunas prácticamente repleto. La gente está con ganas de festejar el ascenso en esta mañana. Muchas familias, muchos niños. Lindo realmente el marco de público que se vive hoy. Está la barra también del conjunto albiverde. Lindo el clima que se vive hoy. El partido en cancha todavía 0-0. Recordemos, con este resultado todavía no se da ningún ascenso. Rubiño tiene que ganar sí o sí en esta mañana para conseguirlo. Partido parejo, sin muchas chances de gol aún. Ahora sí está lloviendo, pero qué llamativo esto, ¿eh? Qué llamativo, pero ahora sí caen algunas gotas en esta mañana de domingo en la Arboleda. Sigue el 0-0 entre Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Esto por el campeonato de la categoría intermedia. Estábamos por Facebook de Puro Deporte, estábamos por Facebook de Paraguay Deportes. El saludo para nuestro colega Digno Quiñones. El saludo a nuestro colega Jorge Sosa. Sí, lo veo conectado al espacio de Twitter, @VillalbaFede. Sistema fácil, ingresa a Twitter, @VillalbaFede. Y seguimos en sección espacio. Será tiro libre para Carapeguá. Le va a pegar Marcos Benítez. Benítez, el tiro libre para el equipo carapegüeño. 28 del primer tiempo tenemos. El partido está 0-0. Le pega Benítez. Sale Tulio. Rechaza el portero brasileño. La pelota va por un costado. Será lateral. Lateral para el Sportivo Carapeguá en ataque. Rumar. Administración de inmuebles, alquileres de departamentos, terrenos, salones y casas. Más información al 0981 289 469. Rumar. Una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. El partido 0-0. Estamos llegando al minuto 30 de la primera etapa. Oye, complicación, lento como ahora de nada, Federico. No le dio crédito a usted, es lo que le venía diciendo. No le dio mucho crédito al señor director acá. Bueno, caen algunas gotas en Santísima Trinidad. Vamos a ver si la lluvia trae bonanza también para el conjunto local. Hasta acá, insisto, Rubioñú no es claro, no encuentra los espacios. Carapeguá enredando el partido, tratando de salir las veces que puede, tampoco es que sea demasiado incisivo. Y en esas circunstancias va transcurriendo este partido decisivo en la categoría intermedia. El partido continúa 0-0. Imprenta gráfica Milenio, con más de 23 años del sector de impresiones. Te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, en Facebook Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Te esperamos en segunda proyectada casilla, que nos puedes comunicarte con nosotros al 081 311 378. Infopro PAS, consultora informática, función operativa y contable, sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados, comerciales y pymes. Puedes comunicarte con nosotros al 0991 20 29 80. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Amonestado el lateral zurdo Johnny Villasanti de Rubioñú. Ataca Carapeguá con Mendoza. Mendoza pisa al área, le pega a Mendoza, va al centro, termina salvando casi sobre la línea Mereles a Rubioñú. Buen envío de Mendoza, la pelota pasó frente al arco, nadie desvió, y en el segundo palo casi lo hace el jugador del equipo carapegüeño, casi el primero del visitante en la Arboleda. Bueno, distracción allí de Ramos por su lateral, le ganaron la espalda, quedó con mucho espacio el hombre de Carapeguá, que se metió muy bien y con criterio, buscó el centro por bajo, cruzó casi todo el arco de Schwartz, despeja ahí Álvarez en el fondo. Llamada de atención para el conjunto albiverde, muy buena llegada del potro carapegüeño, Federico.
Varsovia, hogar de César Álvarez, lo mejor en electrodomésticos, muebles en general, joyas, relojes y perfumes, calidad, buen trato y el mejor precio para vos. Estamos ubicados en Acceso Sur, casi Capitán Badaña. Puedes comunicarte con nosotros al 0994 13 18 20. Varsovia, hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Oje, entrenamiento del licenciado Osvaldo Gómez. Preparamos a jugadores de distintas edades. También trabajamos con la escuela de fútbol del club Rubio Ñu. Más información al 0981 968 740. Oje, entrenamiento y con Rumar. Marcamos el tiempo de juego 31 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá a 15, más lo que agrega el árbitro para que termine el primer tiempo. Esto está igualado 0-0, sigue el 0-0 entre Capiatá y Fernando de la Mora. Por ahora no hay ascendido, por ahora no hay campeón. Sentimos campeonato de la intermedia por Puro Deporte y Paraguay Deportes. Escalada de Jiménez por su sector, superó a 1 o 2 hombres. Cuando llegó la marca del capitán, sufrió la infracción que le permite tener una pelota parada en el sector derecho del conjunto de Rubio Ñu. Vamos a ver si... no exhibió la tarjeta amarilla para el hombre de Carapeguá, en este caso Tomás Mendoza. Sigue todo igual, reclamaban algunos hombres de Rubio Ñu la tarjeta para el hombre de Carapeguá. Rubio Ñu insistiendo. Repito, no tiene demasiada claridad, le falta ese último toque también, pero sigue insistiendo el conjunto local en busca del tanto de apertura y el ascenso. Tiro libre desde la derecha, tiro libre para Rubio Ñu, le pega Mansur con pierna zurda, centro de Mansur, va al segundo palo, cabezazo defensivo, le quedó a Mereles, le puede pegar el remate de Mereles, se desvía, insiste Mansur a la derecha para el albiverde, levantó Mansur, pelota para Caballero, la bajó con el pecho, va Jiménez, amaga Jiménez, le pega de zurda, centro de Jiménez y hay otro rechazo defensivo, insiste Rubio Ñu, a pelearla de vuelta Álvarez, pero el árbitro ya cobró una falta de ataque, será tiro libre para Sportivo Carapeguá. El partido sigue 0-0, estamos llegando al minuto 33 del primer tiempo. Le doy F5 a los otros marcadores, fecha 27 del campeonato de la categoría intermedia. Hay gol de Fernando de la Mora, ojo con esto, gol de Fernando de la Mora, Jorge Quintana, minuto 29. En este momento de la mañana, con un gol de Rubio Ñu, el albiverde asciende y es campeón, premio doble. Seguramente la noticia ya llegó a los jugadores. También vemos algunos aquí en la Arboleda escuchando la transmisión de Puro Deporte, enterándose de esto que sucede. Hay gol de Fernando de la Mora. Si marca Rubio Ñu, es equipo de primera y es campeón de intermedia, pero queda una eternidad aún, Marco. Bueno, y qué noticia la que nos llega entonces. Derrota parcial del Escobero. A ver, bajar los decibeles para la gente de Rubio Ñu, poner la cabeza en frío, mantener el corazón caliente para buscar el tanto que le permita no solo ascender ya a estas alturas, sino festejar el título en esta categoría. Falta mucho todavía, insisto yo, Rubio Ñu tiene que buscar la claridad, tiene que tranquilizarse, se lo ve ansioso a los hombres de Rubio Ñu. Carapeguá haciendo su negocio, parándose tranquilo y sin mucho apuro en el campo de juego. Pelotas, indumentarias deportivas Golti, todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992 22 27 90. Golti Paraguay. ¿Sos deportista o parte de una familia apasionada por el deporte? Con Otongol cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares, con atención rápida y profesional. Los encontrás dentro del club Rubio Ñu. El teléfono es el 0987 204 881. Otongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. Va saliendo Vallejos con la pelota, el pase para Álvarez para Rubio Ñu, la tiene Álvarez cerca del círculo central de la cancha, se junta Álvarez con Mansur para Mereles el ataque del albiverde, va Mereles por izquierda, Villasanti que sube, lanza el centro, le pega Villagra fuera el remate de Villagra, le pegó de zurda la entrada del área chica. Buena proyección de Villasanti, buena jugada colectiva. El capitán Villagra casi marca el primero para el albiverde. Muy buena conexión entre Villasanti y Mereles. Ganó al fondo Villasanti y metió un muy buen pase por bajo. Y lo que veníamos diciendo, tan ansioso. Villagra tenía la posibilidad de controlar ese balón, porque desesperado salió Ramos a cruzarle allí, controlando y acomodándose para su derecha. No es el perfil que mejor maneje, pero a veces la jugada pide eso.
me parece que tenía más opciones, se apuró, le pegó mal arriba, desaprovechó una muy buena acción colectiva de Rubio Ñu, su capitán. Villagra, Federico. Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad, y el tiempo de juego 35 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá. Vivimos, sentimos campeonato de la categoría intermedia por Puro Deporte, por Paraguay Deportes. Estamos por Facebook de Puro Deporte, de Paraguay Deportes. También estamos por el canal de YouTube de Paraguay Deportes. Renuevo el saludo y el agradecimiento a nuestro colega Digno Quiñones. Sigue ganando Fernando del Moro 1-0 a Deportivo Capiatá también. Últimos minutos en cancha del Deportivo Capiatá, y sigue el 1-0 de Pastoreo contra Guaireña. Un evento del que no te vas a olvidar y un lugar al que vas a querer volver. En La Caviada te ofrecemos un servicio integral y de calidad. Te esperamos en el cuarto barrio de Luque, en Pedro Juan Caballero, casi San Martín. Puedes contactarnos al 0986-791-114. La Caviada. Hacemos el evento de tus sueños. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología. Salud al ascenso de Rubio Ñu a primera división. El teléfono es el 0981 65 16 39. Ataca Rubio Ñu, intenta Mereles, barca, saca Benítez. Benítez para Carapeguá. Pasó Benítez para Augusto Jiménez. Jiménez con la pelota. Jugó Jiménez más atrás. Aquí la tiene en zona defensiva Mendoza. Mendoza para Carapeguá. Eric Ramos que recibe. Va saliendo Ramos, el capitán. Ramos para Carapeguá. Levanta Ramos con pierna zurda. Balón largo de Ramos. Saltó Angelo Cabrera. Jugó Cabrera de cabeza. Retrocede Ulises González. González se la lleva para Carapeguá. González terminó perdiendo, recuperó Caballero. Caballero para Rubio Ñu, punto su marcador, será lateral. Lateral en zona ofensiva para el albiverde. 37-30 del primer tiempo. El partido sigue igualado 0-0 en Santísima Trinidad. Trabado otra vez en estos últimos minutos el partido. A ver, Rubio Ñu cuando intenta atacar por los costados tiene mucho mejor rédito. Cuando buscó la participación de Mereles o de Jiménez. Cuando busca entrar por el medio se le complica un poco más al conjunto local. Se están prendiendo allí los muchachos al Twitter. Estamos en @VillalbaFede. Sí, @VillalbaFede, para que nos acompañen a través de espacio de Twitter. Para aquellos que recién se conectaron, que le dieron play, que nos están escuchando. 38 del primer tiempo en la Arboleda. El partido 0-0. Fernando de la Mora le está ganando 1-0 a Capiatá. En otro partido está ganando Pastoreo. Le gana 1-0 a Guaireña. Con estos marcadores, Rubio Ñu necesita un gol. Por ahora no es campeón. Por ahora no asciende, porque necesita ganar, y si gana y pierde, Capiatá será equipo de primera y será campeón Rubio Ñu de esta temporada 2025. Va saliendo Benítez, Benítez para Carapeguá, Benítez con el balón, va Benítez, Benítez que levanta, Benítez el envío largo, pelota sobre costado izquierdo, ataca el equipo carapegüeño, intenta, va sobre la izquierda Lucas Montiel, Montiel pasó más atrás, Montiel ahora para Fabricio Arce, Arce para Carapeguá, 38-40 del primer tiempo, Fabricio Arce con el balón, puntea Caballero, la pelota se pierde por un costado, será lateral, desde la izquierda, lateral para el equipo carapegüeño en ataque. Placas Nene, disponemos de todo lo necesario para el carpintero. Melaminas MDS en blanco o a color, corte gratis. También hacemos canteado. Tenemos herrajes para aberturas y muebles en general. Te esperamos detrás del cementerio de Itá, en calle 1 de marzo 407, casi Carlos Antonio López. Contamos con delivery. El teléfono es el 0985-648-163. Placas Nene, calidad y servicio a mano. Mario González apoya a su querido club Rubio Ñu de Santísima Trinidad. Falta de Eric Ramos, será tiro libre para el albiverde. Estamos cerca de los 40 de la primera etapa. Y una fuerte infracción de Ramos allí, me parece que ameritaba el cartón de amonestación. Dejó pasar el árbitro de inicio Cristaldo. Círculo central, tiro libre para Rubio Ñu. En Carapeguá, el que maneja los hilos es Benítez, uno de los volantes centrales. Es el más claro a la hora de buscar pelotazos para encontrar a sus compañeros. Rubio Ñu sigue intentando, martillando. Hasta ahora no tuvo ninguna demasiado clara, salvo aquella en la que, a ver, Villagra le pegó muy mal arriba, bien posicionado en el área de Carapeguá. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti, más info al 0985 20 79 25. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti, consultorio odontológico Campos Montiel, frente al shopping El Portal de la Papita. El teléfono es el 0981 45 49 49. Consultorio odontológico o Campos Montiel. Y con Rumar marcamos el tiempo de juego 40 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubio Ñu,
Ñu, 0 Sportivo Carapeguá. Estamos en la parte final del primer tiempo. Vivimos, sentimos campeonato de la categoría intermedia por Puro Deporte, por Paraguay Deportes. Estamos por Facebook, estamos por YouTube y también podés conectarte a Twitter, @VillalbaFede, @VillalbaFede. Sí, me dicen que el sonido está impecable. Si hay alguna cuestión que mencionar, nos escriben. Tengo las redes sociales abiertas para ir leyendo los mensajes. Muchísimas gracias a la gente que se va conectando. Intenta Milver Aquino para Carapeguá, cabezazo defensivo. Rechaza Barrios, la pelota fuera, será córner, será tiro de esquina, sí señor. Córner, tiro de esquina para Carapeguá. Esto sobre 41 del primer tiempo. Llega Carapeguá, más con empuje que con otra cosa. Está complicando al fondo de Rubio Ñu. Otro buen pelotazo de Benítez, el número 8 de Carapeguá. Tiene muy buen pie derecho el ex hombre de Ameliano. Un cambio de frente preciso inició esta acción. Es córner para Carapeguá, Federico. Tiro libre de esquina, córner para el equipo carapegüeño. Le va a pegar Benítez. Benítez que va, Benítez el centro. Pelota al segundo palo. Un balón pasado, no llega nadie para la definición. Y la va a sacar Álvarez, la dejó correr ser lateral. Lateral para el albiverde. Le está ganando Fernando de la Mora, 1-0 Capiatá. Rubio Ñu empata 0-0 contra Carapeguá. Más de un hincha del albiverde festejó cuando se enteró del gol marcado por Quintana. Escuchando Puro Deporte, escuchando Paraguay Deportes. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con Don Marcial? No lo leímos todavía, Tenés razón, no escribió Marcial, sí. No sé si está por ahí nuestro fiel oyente, porque hasta ahora no escribió Marcial, no sé si eso tiene algo que ver con que su querido club Rubio Ñu no consigue marcar aún el primer gol. Marcial, nuestro seguidor desde el primer día de transmisiones en formato radio vía Facebook, será lateral. Lateral para Sportivo Carapeguá, repetimos, Fernando de la Mora le está ganando 1-0 a Capiatá. Rubio Ñu empata 0-0. Por ahora no hay ascendido, por ahora no hay campeón en la intermedia. Rumar, Administración de Inmuebles, Alquileres, Departamentos, Terrenos, Salones y Casas. Más información al 0981-289-469. Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. Imprenta gráfica Milenio con más de 23 años en el sector de impresiones. Te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, en Facebook, Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Imprenta gráfica Milenio te espera en segunda proyectada casi llega. Puedes comunicarte con nosotros al 0981-311-378. Imprenta gráfica Milenio. Rechaza a Eric Ramos para Carapeguá, 43 del primer tiempo. Saltó Álvarez, se cobró la falta, no que siga, dice el árbitro del partido. Pelota que es peleada ahora por Benítez. Ganó Juan Barrios de cabeza. Despeja Ramos, la tiró para arriba. Salta de vuelta Barrios. Se intenta bajarla Jiménez. El que despeja es Tomás Mendoza. Y va otra vez Rubio Ñu con Mansur. Mansur para Mereles. Mereles por izquierda, pero anticipa. Rechaza correctamente González. González y la salida para el equipo carapegüeño. Insiste Rubio Ñu con Mereles. Mereles si lo tiene cerca Villasanti. Y va Mereles. Mereles se junta con Villasanti. Termina despejando el jugador de Carapeguá. Sale el Potro. 43,50 del primer tiempo. 0-0 en la Arboleda. Bueno, y momentos de poco fútbol en realidad, Demasiado por el aire la pelota, muchos cabezazos en el medio sector donde no hay demasiada trascendencia. Se divide demasiado la pelota, cayó el partido en un letargo que, a ver, no sé si decirle conviene a Carapeguá, porque no se juega demasiado, hace su partido. Rubio Ñu sigue contrariado, sin encontrar esa claridad que necesita para llegar al primer tanto. Un saludo para Josué Román, excelente transmisión. Vamos Rubio Ñu, dice a través del Facebook. Gracias Josué, gracias por estar prendido al trabajo de Puro Deporte. Estamos por Puro Deporte, estamos por Paraguay Deportes vía Facebook. Si querés seguirnos por YouTube, claro. Yo entiendo que hay gente que está preparando el asado, por ejemplo. Conecta el televisor a la computadora y deja que corra el audio de YouTube. Entonces, claro, es una transmisión en formato radial. Creo que ya no hace falta insistir con esto. Es un evento APF, no podemos mostrar imágenes, entonces por eso lo hacemos en formato radial. Es como darle play y escuchar una radio para no dar tantas vueltas. Entonces, por YouTube, el canal de Paraguay Deportes. Y si te es más fácil también, claro, conectás un parlante vía Twitter, @VillalbaFede. Sección espacio para escuchar esta transmisión. Ataca Rubio Ñu, Villagra está dentro del área. El arquero se queda con la pelota. Atrapa el arquero, pero me parece ya una falta previa de Villagra contra Ramos. Será tiro libre
tiro libre para el equipo carapegüeño Rumar, y el tiempo de juego 45 de la primera etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 0 Rubiñú, 0 Sportivo Carapeguá, 0-0, se va a jugar un minuto más hasta los 46, iremos en esta primera etapa. ¿Qué pasa en Capiatá? Dame un segundo, Marcos, vamos a actualizar el marcador en Capiatá. 1-1, empató Capiatá, Héctor Lescano. Minuto 45, empató Lescano para Capiatá el partido 1-1. Parte final en Capiatá. Con esto no hay ascendido y tampoco hay campeón. Y si gana Rubiñú podrá ascender, pero no podrá ser campeón. Repetimos, lo empató Deportivo Capiatá 1-1. El partido entre Capiatá y Fernando de la Mora. Va Torales para Carapeguá. Se cobra una posición adelantada. Un minuto más, me parece, dice el árbitro. No, ya pita el final. Es el final. Final, señores, de la primera etapa sin goles en la Arboleda. Repetimos y estamos atentos al final de la primera etapa. Lo empató en la parte final el equipo del Deportivo Capiatá a través de Héctor Lescano. 1-1. Empatan Deportivo Capiatá, Fernando de la Mora. Muy bien. Estoy viendo el partido en mute y escuchando la transmisión. Sube Rubiñú y vuelve Campuzano, en referencia a Álvaro Campuzano, el volante de hoy en día en Libertad. Gracias, Josué. Bien, Josué. La tele en mute y escuchando nuestra transmisión. Muchas gracias. Gracias, Josué, y gracias a toda la gente que nos acompaña. A ver, quiero guardar un segundo para confirmar el resultado para confirmar el resultado y si ya terminó el primer tiempo en el otro partido. 0-0, final del primer tiempo. En Rubiñú contra Sportivo Carapeguá. Me parece que sí, me parece que ya terminó el primer tiempo. Entre Capiatá y Fernando de la Mora. Están empatando 1-1. Lo empató en la última parte Héctor Lescano para el equipo capiateño dirigido por Julio Irrazábal. Vamos a ver. Pastoreo le ganó 1-0 a Guaireña. Ya terminó el primer tiempo, sí, 1-1 final. Primer tiempo entre Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Deme un título, un adelanto de su comentario, señor Marcos Caballero. Y vamos a escuchar a Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez. Esto tras la derrota, victoria ayer de General Caballero de Juan Luis Mallorquín, 2-1 contra Cerro Porteño. Campeonato de primera división. Guaraní saca 4 de ventaja. Perdió Guaraní contra 2 de Mayo, pero tiene una ventaja importante justamente producto del resultado que mencionaba, de la derrota de Cerro Porteño, que va a jugar el miércoles su partido de regularización contra Atlético Tembetario. Deme un título, Marcos, por favor, de lo que pasó en este primer tiempo. El empate 0-0 entre Rubiñú y Sportivo Carapeguá. Empate que mantiene la incertidumbre, señor Federico Villar. Escuchamos Jorge Ribolsi, asistente técnico de Cerro Porteño. Fue expulsado Diego Martínez, habló Ribolsi, esto decía, lo escuchamos, ya se prepara Marcos para el comentario intermedio, ya venimos en instantes para el segundo tiempo. Por ahora, Rubiñú Carapeguá 0-0, 1-1, Capiatá Fernando de la Mora, no hay ascendido, no hay campeón aún en la intermedia. Jorge Ribolsi, asistente técnico de Cerro Porteño. Por momentos, con buena intención, donde ellos se ponen en ventaja quizás sin tanto, pero todo el partido de hoy, todo lo que fue bueno y malo, fue generado por Cerro Porteño. Yo quiero que esa la gran bloque, porque tenemos una oportunidad importante y achicarle la distancia a Guaraní. Sabemos que tenemos un partido entre semana, pero bueno, el fútbol, eso es así. Hay que asignar el golpe y el miércoles que va a tener en casa. Profe, ¿cómo está Diego Martínez con toda esta situación tras la expulsión y demás que no se pudo ganar? Y más con la ventaja de tener 2 hombres más en cancha. ¿Por dónde pasa una explicación que el equipo intentó, no le salieron las cosas? Están con muchas ganas de revertir esta situación porque uno mira de afuera, no le está respondiendo el plantel. No me sirve, pero no responde, sí responde. Si el equipo está peleando el torneo, porque está respondiendo. Es verdad que hice un partido muy importante, el cual veníamos con muchas ganas, pero creo que al equipo le faltó el deseo de ganar el partido. Porque lo intentó, buscó, después de 2 minutos, pero hay algo que se lleva adentro, que es el deseo que yo te digo, que lo hemos mostrado en gran parte del torneo y que hoy le faltó. Más allá de las expresiones, como te decía recién,
y las situaciones, algunas claras dentro del área, que pudimos concretar, pero sí es evidente que Juan Denis, Radio 1. Realmente, ¿qué le pasó al equipo que le está pasando posterior a esta eliminación de Copa Libertadores? Porque son 3 partidos que no puede ganar, perdió la punta, hoy desaprovechó una oportunidad magnífica de quedar bien posicionado con el partido de regularización, descansó, pidió postergación, en el banco varios juveniles, sin la presencia de varios titulares importantes que todavía no se están recuperando. ¿Qué se puede decir de este presente Cerro? ¿Es para alarmarse, para preocuparse? Porque hoy prácticamente todo el estadio reaccionó. No, la reacción de la gente es normal. Nosotros no hacemos la evaluación a partir del enojo de la gente, que es normal, como te decía recién, y tampoco una evaluación de resultados de hoy, que esto es catastrófico, para nada. El partido que dimos contra Tigrense, también la gente no empezó a perder. Y después es cierto que la eliminación en Copa, que no se pudo ganar a partir de eso, pero no hacemos el análisis solamente por el resultado, sino por el rendimiento. Creo que el equipo, por momentos, como todo el torneo, lo intenta, hay que ser mejores que otros. Hoy, vuelvo a repetir, lo intentó, pero sin eso que ganan el partido. Profe, Cerro Porteño pospuso su partido antes de meterlo en la situación de los convocados a la selección paraguaya. Tuvo tiempo para preparar este partido ante General Caballero Juan de Mallorquín. Termina volviendo a Asunción con una derrota. Son muchos lesionados, un plan de juego que no queda muy claro también de lo que se presenta en cancha, por eso que usted mencionaba, la ambición de ganar quizás. Hoy estaba complicado también el campo de juego, muchos lesionados, como mencionaba anteriormente. ¿Cuál es su análisis por dónde pasa en lo macro este presente de Cerro Porteño, que en este tramo más importante de pelear la punta del campeonato parece que se va desinflando? No, creo que una cosa es el deseo como nombre, otra cosa que no haya plan de partido. El plan de partido hubo, lo entrenamos, estaba claro. De hecho, creo que en situaciones, a grosso modo, fue el equipo que más tuvo situaciones. Vinimos al primer tiempo cuando estamos 11-11, pero si no te fijas las situaciones que tuvimos en el primer tiempo, o lo ven ellos, a ellos les cayó la pelota ahí y fue bueno, porque estaban ahí, porque querían meterlo. Nosotros, las situaciones que tuvimos, que quedaron pelotas que cruzaron el área y todo, nos falta ese jugador que esté ahí, que no tuve verlo. Pero desde el grupo, plan de juego hubo, más que claro, tengo mucho lesionado aquí en Barabá, que es algo que nos ocupa, pero que nos ocupa siempre, no solamente ahora. Se pospuso el partido obviamente por cuestiones claras de presión a la selección, pero a ver, mensaje, más que nada un mensaje a la gente de Cerro que se quede tranquila, que este equipo, si está donde está hoy, es porque gran parte del es una cosa, si no estaríamos a mitad de tabla o en otro sector de la tabla, cosa que no estamos. Entonces, antes éramos unos fenómenos y ahora somos un desastre. Si perdimos, algo muy importante, pero que tenemos una revancha, otra oportunidad, una revancha no, porque los puntos no se recuperan, una nueva oportunidad en la cual vamos a dejar de encontrar. Ahí teníamos la palabra de Jorge Ribolsi, el asistente técnico de Diego Martínez, hablando ayer en conferencia de prensa. Muchas excusas, me parece. En definitiva, el equipo no funciona y ayer hasta se mencionó que existía la posibilidad de un cambio de entrenador. Se manejó con mucha fuerza esto. Por ahora se queda Diego Martínez. Algunos dicen que es clave el partido del miércoles contra Atlético Tembetere. Cerro pidió posponer el partido y fíjate, perdió la posibilidad de quedarse a un punto de Guaraní y tomar la punta el miércoles, derrotando a Atlético Tembetere. Ahora, ganando la Tembetere va a quedar un punto. Y si no gana es peor. Bueno, vamos a seguir con esto. Estamos en el campeonato de la intermedia, la gente se está conectando. Muchas gracias a todos aquellos que nos acompañan. Es simplemente a modo de comentario con respecto a esta actualidad de Cerro Porteño. Del otro lado, perdió Guaraní contra 2 de mayo, pero sigue en la punta del equipo legendario, producto de los resultados precedentes. La buena racha que metió el equipo de Bernay previamente, Marco. Sí, mal partido también de Guaraní el viernes, muy mal partido. No mostró mucho, venía de hacer varios goles, un promedio de 3 por partido, y el viernes realmente muy pobre lo expuesto por el conjunto de Bernay, que es cierto, tuvo algunas bajas también, pero estas cosas se presentan también en el fútbol, señor Federico Villar.
Vamos al comentario de Marcos Caballero, comentario entretiempo de este partido. Están empatando 0-0 Rubiñó Sportivo, Carapeguá, repetimos, 1-1 empatan Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Por ahora no hay ascendido, por ahora no hay campeón, comenta Marcos Caballero para todos ustedes en una presentación de Otongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. Bueno, los que no ponemos excusas somos nosotros para llevarte fútbol y más fútbol siempre. Decía antes de la nota de Ribol, ¿sí? Empate que mantiene la incertidumbre. Tuvimos un primer tiempo bastante disputado, muy peleado, muy de medio sector, de lucha, de trancar, de mostrar un poco los dientes. Así fue este primer tiempo. A ver, balón repartido, de a ratos Rubiñú, de a ratos Carapeguá, que nunca tuvo la intención de avanzar demasiado. Nunca se desprotegió en el fondo, siempre estuvo firme, bien parado atrás, despejando cualquier intención del conjunto de Rubiñú, que por su lado tampoco tuvo demasiada... A ver, no estuvo con la cabeza fría. En este primer tiempo sí hizo un partido correcto, desde lo defensivo también. Álvarez estuvo muy bien, Vallejos, la dupla central muy bien en este primer tiempo, firmes, sin demasiadas complicaciones. Los volantes haciendo un trabajo mixto desde la contención, un buen trabajo para apoyar en la generación. Es que faltó un poco el trabajo de los volantes en Rubiñú, un poco de Mansur y después no mucho más. Los que sí estuvieron muy activos en este primer tiempo fueron los externos del conjunto de la Arboleda, que algún que otro trabajo le hicieron hacer a la defensa de Carapeguá, que insisto, ya lo dije, lo remarco, igualmente hizo un muy buen trabajo, le cupo una muy buena faena en este primer tiempo. Y decía, tanto Mereles como Jiménez pasaron más o menos unos 20 minutos escondidos, por usar un término que no se entienda mal, sin aparecer, y cuando comenzaron a hacerlo, Rubiñú empezó a mover más el balón y a generar algo, por lo menos en materia ofensiva. Primero Jiménez comenzó a aparecer, metió diagonales, conectó con algunos compañeros, empezó a mover el avispero, por usar un término, y después lo mismo Mereles, empezó a meter diagonales desde su sector, el izquierdo, juegan con el perfil cambiado, recordemos. Cuando ingresaba le pegaba al arco, buscaba conectarse con los compañeros. En una de esas hizo una muy buena pared con Villasanti, que metió un centro rasante por bajo, que encontró a Villagra prácticamente a 1 metro del área chica. Allí Villagra se apuró, está todo Rubiñú, o estuvo todo Rubiñú en este primer tiempo, ansioso, apurado, y resolvió pegarle como venía la pelota, le dio muy mal, terminó el balón en las tribunas y desaprovechó una buena ocasión para Rubiñú, porque la acción allí pedía una definición a 2 toques, porque Ramos, ya in extremis, como le gusta decir a algunos, se lanzó justamente para intentar bloquear ese remate de primera, y con un enganche hacia adentro quedaba totalmente fuera de foco el hombre de Carapeguá. Sin embargo, decidió Villagra pegarle allí de primera sin pensar mucho en la definición. De esa manera se diluía una muy buena chance para el conjunto local, que después ya no generó nada demasiado claro. Un pelotazo de Mansur, que tiene muy buena zurda, pero que no apareció demasiado tampoco en este primer tiempo. Decía, un pelotazo de Mansur para Mereles, que tuvo problemas para controlar, y después no mucho más. Ya el partido se fue dando en el medio campo, pelota muy por arriba, choques aéreos, mucha imprecisión en los intentos de conexión, y así se fue cerrando esta primera etapa de esta linda mañana de domingo. Está muy linda la mañana de domingo, más allá de las amenazas climáticas, está muy linda la mañana de domingo. Y decía, partido equilibrado, empate que mantiene la incertidumbre. Vamos a ver si Mareco, que no está hoy en el banco, está en las tribunas, decide alguna modificación, buscando mejorar el funcionamiento, sobre todo en ofensiva, del conjunto local. Me parece, a ver, si se juega, si hablamos de ser un poco temerario, no sé si tanto tampoco, pero bueno, usemos ese término.
están 3 volantes. Me parece que por ahí un volante menos y algún hombre más para el trabajo ofensivo podría ser para esta segunda etapa. Vamos a ver si decide eso Rubiño. Por su parte, Carapeguá muy bien parado atrás, salió muy poco. Las veces que salió generó cierto peligro al arco de Schwartz. Y hasta acá su hombre más importante, más allá del trabajo regular de casi todos sus hombres en zona defensiva, el más regular y el que fue más preciso en esta primera etapa sin duda fue su número 8, el señor Marcos David Benítez, que tiene mucha precisión en su pie derecho, mucha potencia también, porque tuvo un remate de tiro libre también muy violento que terminó en la barrera de Rubiño. De esa manera transcurrió y finalizó este primer tiempo. Preparados ya ambos equipos, Capiatá y Herrera que lo haga el conjunto local, ahí van saliendo de a poco. Estamos a segundos de vivir la segunda etapa de este encuentro y vamos a ver, señor Federico Villalba, si ya se define el primer ascendido de esta temporada en la división intermedia. Un saludo para Hernán Javier Galar, muy buena transmisión reportando sintonía, siguiendo una intensa definición por el ascenso, así gana el fútbol. Muy bien Hernán. Creo que está por Argentina Hernán, y ayer me decía que iba a estar preparando tallarines, si no me equivoco, si mal no recuerdo, pero lo cierto es que nos está escuchando, así que muchas gracias a Hernán que nos está siguiendo, que está muy atento a lo que ocurra en esta posible definición de la intermedia. Por ahora no hay campeón, por ahora no hay ascendido, están retornando los protagonistas para el segundo tiempo. Muchísimas gracias a la gente que se sigue conectando. Estamos por Facebook de Puro Deporte, Facebook de Paraguay Deportes. Me dice también aquí Digno que la página Digno Periodista, muy bien, está tomando también plataforma, que esté prendido allí, claro que sí. Hacenos el aguante, compartir la transmisión, hacer llegar esto a la mayor cantidad posible de espectadores. Estamos por Twitter, @VillalbaFede. Lo veo por ahí a Fabián Sanabria, muy bien, se despertó recién me parece Fabián, pero no importa, está allí a todo volumen, escuchando la transmisión de Puro Deporte. Saludos para todos, muchísimas gracias por estar del otro lado haciéndonos el aguante. Autoriza el árbitro, movió la pelota Rubiñú, ya se juega el segundo tiempo en la Arboleda, ya se juega la complementaria. Rubiñú, Carapeguá empatan 0-0, señores, abran los oídos, que el fútbol ya volvió. Sale Rubiñú, el partido está igualado 0-0. Por ahora no hay campeón, por ahora no hay ascendido. Están empatando 1-1 en Capiatá, local, el Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Y 1-0 le está ganando Pastoreo a Guaireña. Esto por la fecha 27 del campeonato de la intermedia. No se registraron cambios, será lateral defensivo para Rubiñú. Lateral que será desde el costado izquierdo para el albiverde. Infopro BAS, consultor informática, funcional operativo y contable, sistemas de gestión administrativo y contable para supermercados comerciales y pymes, desarrollo de sistemas y programas a medida. Puedes comunicarte con nosotros al 0991 20 29 80. Infoprop, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Varsovia Hogar de César Álvarez Hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Primer minuto del segundo tiempo y sin cambios para la complementaria. Para aquellos que recién se prenden, 0-0 empatan Rubiñú, Carapeguá, Santísima Trinidad. Apretar, de avasallar al fondo de Carapeguá. La pelota en zona ofensiva para Carapeguá. Pedía falta Benítez, pero termina sacando el jugador del albiverde. Y aquí va saliendo Barrios para Rubiñú. Cambio el jugador del albiverde. Y aquí va saliendo Barrios para Rubiñú. Cambio de frente Barrios, balón largo para Mereles. Corrió Mereles por izquierda. Puesta cerca del banderín del córner. No pudo mantener en juego. El balón será lateral. Lateral defensivo para el equipo carapegüeño. González va a cumplir el lateral. Primeros 2 minutos del segundo tiempo. Ya le damos F5 a lo relacionado a los otros partidos. Muy bien, Juan Ángel Silva, excelente, gracias Juan Ángel, está prendido a la transmisión, gracias al colega Juan Ángel Silva, que está allí atento a la jugada, también escuchando vía Twitter. Recuperó Mansur levantó, ataca Rubiñú, cabezazo defensivo, el arquero se queda con la pelota y la va a sacar para el equipo del Sportivo Carapeguá. Ya se puso en marcha el segundo tiempo, repetimos, empatan 1-1 Capiatá y Fernando de la Mora. Se juega el Erico Galeano, ojo, entrenamiento del licenciado Osvaldo Gómez. Preparamos a jugadores de distintas edades. También trabajamos con la escuela de fútbol del club Rubiñú. Más información al 0981 968 740. Oje, entrenamiento. Ataca Rubiñú, pelota de Villagrabal, remata al arco, se desvía, gol. En contra, gol.
está cada vez más cerca de la primera división del fútbol paraguayo. En el amanecer del segundo tiempo, pelota que del medio llega hacia la derecha, dentro del área rival. Hay un remate de Jiménez, un desvío, el balón ingresa, está pidiendo permiso, pero entró la pelota. Es lo más importante para la afición albiverde, que se ha llegado desde temprano a acompañar a su equipo. Fue Caballero quien recuperó, Jiménez intentó rematar y un defensor de Carapeguá la manda adentro. Lo gana el albiverde. Lucas Montiel es quien desvía esa pelota, ingresa y lo festeja la parcialidad del laureado. Sí, gol en contra de Mendoza, lo gana Rubio Ñu y por ahora asciende, y por ahora necesita un gol de Fernando de la Mora para llevar el premio doble, por ser el campeón de la intermedia. Primer objetivo consumado por ahora, porque queda una eternidad. Es el comienzo del segundo tiempo, gol en contra y a festejar. Y ahí están los 11 titanes de Rubio Ñu, cuyo ascenso ya aclama su afición. Gana el albiverde en Santísima Trinidad. 3 del segundo tiempo, Mendoza en contra, Rubio Ñu 1, Sportivo Carapeguá 0. Y hablábamos de la presión que metió Rubio Ñu apenas arrancó este segundo tiempo. Ahí se hizo palpable. Y el titán con la número 16, como dice el señor Federico Villalba, en este caso Caballero, de lejos va a tirarse al suelo, recupera una pelota complicada, rápido se levanta, mete el pique hacia el área rival, lo ve meterse en diagonal a Jiménez, le pone justamente así, en diagonal esa pelota a Jiménez, se preparaba a rematar al arco el número 11 de Rubio Ñu. Mendoza, en su intención de despejar, no hace otra cosa que mandar la pelota al fondo del arco, previo toque por el palo izquierdo del arco de Vareiro para desatar el delirio de la afición albiverde. En contra, Mendoza dice que Rubio Ñu le gana 1-0 a Carapeguá y está cada vez más cerca del ascenso. Rumar y el tiempo de juego, 5 de la segunda etapa, Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Y el nuevo marcador, 1 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá, gana el albiverde, gol en contra de Mendoza. Rubio Ñu le está ganando 1-0 a Carapeguá y con esto sube a la primera división del fútbol paraguayo. Y deme un segundo, Marco, le doy F5 al otro partido en Capiatá, 1-1. Al comenzar el segundo tiempo, entre Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Sí, señor, 1-1 sigue ese partido. Por ahora asciende Rubio Ñu y necesita un gol de Fernando de la Mora para gritar campeón esta mañana. Bueno, ese es un plus ya muy exigente, pero que así como se dio el primer tiempo también en Capiatá, podría no estar muy lejos. Sin embargo, ya ese es un plus que no está mucho en la cabeza del hincha. El hincha quiere festejar hoy el ascenso. Por ahora se está dando. Rubio Ñu en ventaja. Vamos a ver cómo reacciona Carapeguá después del primer tanto del conjunto local. La pelota en ataque para Rubio Ñu, la tiene el albiverde con Villasanti, jugó Villasanti, pasó para Caballero. Caballero corrió en su rechazo a la defensa del Sportivo Carapeguá. La tiene Marcos Benítez, es 40 del segundo tiempo. Levanta Benítez, el largo el envío de Benítez, ataca Carapeguá que busca empatarlo. Balón dentro del área, Ramos espera. Es Torales quien pisa el área, rechaza finalmente Caballero. Caballero y la salida para el albiverde. La quiere Mansur en su campo, 7 del segundo tiempo. Sale Rubio Ñu que gana el partido 1-0. Pelota sin indumentarias deportivas, Golti, todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha. Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992 22 27 90. Golti Paraguay. Sos deportista, parte de una familia apasionada por el deporte. Con Odontol cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares, con atención rápida y profesional. Nos encontrás dentro del Club Rubio Ñu. El teléfono es el 0987 204 881. Odontol, tu sonrisa, nuestro compromiso. El árbitro para el partido. Está sentido Villagra en Rubio Ñu. Lo está ganando el albiverde 1-0. Gol en contra de Mendoza. Perdió el calzado incluso allí Villagra. Una disputa aérea que reclamó infracción. En la que reclamó, digo bien, infracción el hombre de Rubio Ñu. Un toque arriba y un toque abajo. No sancionó nada el árbitro. Esto continúa. Partido parado, esperemos que no sea nada complicado para el hombre de Rubio Ñu. Partido parado, en ventaja el conjunto local, tratando de administrar ahora la ventaja, de mover un poco la pelota, de no complicarse en el fondo.
han tenido un muy buen trabajo hasta acá los centrales, que en esta última acción de Carapeguá, con ese pelotazo largo, extrañamente quedó mal parada y abierta la defensa, como no le pasó hasta antes de esa acción. Justamente se adelantó, me parece, en demasía y sin mucha necesidad allí, adelantó algunas líneas Rubio Ñu y quedó mal parado al fondo. Después de eso, Rubio Ñu tratando de administrar y que esto no se le vaya complicando al señor Federico Villalba. Un evento del que no te vas a olvidar y un lugar al que vas a querer volver. En La Caviada te ofrecemos un servicio integral y de calidad. Te esperamos en el cuarto barrio de Luque, en Pedro Juan Caballero, casi San Martín. Puedes contactarnos al 09867911114. La Caviada, hacemos el evento de tus sueños. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología, saluda el ascenso del club Rubio Ñu a primera división. El teléfono es el 0982651639. Ángel Josué, emprendimientos inmobiliarios. Luis Palinotti, más info al 0985 2079 25. Emprendimientos inmobiliarios Palinotti. Cabezazo defensivo, rechaza el equipo de Rubio Ñu ahora con Villasanti. Estamos llegando al minuto 10 del segundo tiempo. Lo está ganando el laureado, lo gana el albiverde y lo festeja su afición, que ha colmado prácticamente las gradas de la Arboleda. Lateral en ataque, lateral favorece al equipo de Rubio Ñu, lateral que se va a cumplir desde el costado izquierdo. Mario González apoya a su querido club Rubio Ñu de Santísima Trinidad. Placas Nene, disponemos de todo lo necesario para el carpintero. Melaminas MDS en blanco a color, corte gratis, también hacemos canteado. Tenemos herrajes para aberturas y muebles en general. Estamos en 1 de marzo, 407, casi Carlos Antonio López, en la ciudad de Itá. Contamos con delivery, puedes contactarnos al 0985-648-163. Placas Nene, calidad y servicio a mano. Intenta el equipo carapegüeño con Benítez, Benítez que levanta, Benítez y envío largo, rechaza la defensa de Rubio Ñu, la pelota en mitad de terreno, se la lleva ahora el equipo albiverde con Mansur Jiménez, Jiménez con Everón, Jiménez pasó para Caballero, Caballero y Rubio Ñu va por el segundo, Villagra dentro del área, va Villagra, remata al medio, le pega a Jiménez, el arquero se queda con la pelota, atrapa el portero Vareiro, se salvó Carapeguá, buena acción, Jiménez como protagonista, Vareiro se queda con esa pelota y sacará para el potro carapegüeño. Buena incursión de Rubio Ñu, participaron varios, en la última allí le bajaron la pelota a Jiménez, que por centímetros o segundos no llega antes que Vareiro, que se hace del balón, despeja el peligro para su equipo, intenta Rubio Ñu, que después del tanto de apertura empezó a encontrar los espacios. Mereles a la izquierda, Mereles para Rubio Ñu, Mereles se junta con Villasanti, va Mereles, se desvía, será córner, será tiro de esquina, desde la izquierda córner para Rubio Ñu, consultorio odontológico Campos Montiel frente al shopping, el portal de la Bogotá, el teléfono es el 0981 45 49 49, consultorio odontológico o Campos Montiel. 2 cambios en Sportivo Carapeguá, 2 cambios en el potro carapegüeño, el 29 y el 14. El 14 es Iván Ramos, el 29 es Isaías Gavilán, el Megui de Cerro. Dejan la cancha el 9, Jefferson Torales. Y vamos a confirmar quién es el otro, el que se retira. Gavilán es un extremo interesante. La vez que jugó en primera, me parece bien dentro de todo. Seguramente algo le faltó, como le puede pasar a cualquier juvenil, pero no tuvo muchas oportunidades con Diego Martínez y tampoco con técnicos anteriores. Manolo habló mucho de los juveniles en su momento, pero tampoco que le dio muchas oportunidades. A Diego León le recurrió porque no tenía otra opción. Esa es la realidad. Ataca Rubio Ñu, va por el segundo. Hay un rechazo defensivo, insiste el albiverde y terminó sacando la defensa. Dejaron la cancha Lucas Montiel y Jefferson Torales. 2 variantes en el equipo carapegüeño, 12 del segundo tiempo. El partido lo está ganando Rubio Ñu. Le está ganando 1-0 Rubio Ñu, Sportivo Carapeguá. Lo está ganando muy bien. Rubio Ñu ajustó algunas cuestiones, lo soltó un poco más, sobre todo a Caballero en este segundo tiempo, para hacer una presión allí en el medio sector, bien arriba. De hecho, surtió efecto de inmediato porque él recupera la pelota para el gol de apertura. Y después como que se liberaron un poco más Mereles y Jiménez, empezaron a tener más participación y van generando las opciones. Incluso de a poco te voy diciendo, señor Federico Villalba, que está empezando a desaprovechar Rubio Ñu ocasiones para aumentar el marcador. No tiene nada que ver, Federico, pero está como Canelo Álvarez, ¿no? Hubo boxeo anoche. El señor Canelo Álvarez, conocido boxeador mexicano, multicampeón, Terence Crawford es un
es un estadounidense que ahora se hizo con el título. Un detalle así entre paréntesis. Desde la derecha ataca Rubio Ñu, pelota de Ramos que sube centro, cabezazo afuera, Villagra dentro del área chica y el cabezazo y la pelota que va afuera, casi el segundo de Rubio Ñu era Villasanti, el lateral zurdo quien pisaba el área, la pelota supera a Villagra y el que cabecea es Villasanti, va afuera y es saque de arco, saque de portería para Sportivo Carapeguá Rumar, Administración de Inmuebles, Alquileres de Departamentos, Terrenos, Salones y Casas. Más información al 0981289-469 Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. Imprenta Gráfica Milenio con más de 23 años en el sector de impresiones. Te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, en Facebook Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Imprenta Gráfica Milenio te espera en segunda proyectada Casillegros. Puedes comunicarte con nosotros al 0981311-378. Ataca Rubio Ñu, Merele va por el segundo, posición adelantada. Está en offside Villagra, será tiro libre para Carapeguá, 14 del segundo tiempo. Llegó muy bien otra vez Rubio Ñu, sigue insistiendo y sigue llegando. Encontró los espacios, otra vez desde los costados la llegada es muy fina. La posición adelantada que le marcan a Villagra, metió una interesante diagonal Jiménez a gran velocidad. Con ese pique superó la marca de 3 hombres de Carapeguá, metió el pase en diagonal. Sanciona el asistente de ese sector la posición adelantada. Otra llegada de Rubio Ñu, Carapeguá hasta acá no reaccionó después del tanto de apertura. Sigue el 1-1 entre Deportivo Capiatá y Fernando del Amor, y Rubio Ñu le sigue ganando 1-0 Sportivo Carapeguá. Por ahora asciende el Albiverde a Primera División. Infopro PS, consultor informática, función de operativa y contable, sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados comerciales y pymes, desarrollo de sistemas y programas a medida, asesoría e implementación de facturación electrónica. Puedes comunicarte con nosotros al 0-991-20-29-80. Infoprob, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Varsovia Hogar de César Álvarez, lo mejor en electrodomésticos, muebles en general, joyas, relojes y perfumes, calidad, buen trato y el mejor precio para vos. Estamos ubicados sobre Acceso Sur, casi Capitán Bado en Ñemby. El teléfono, el 0994-13-18-20. Varsovia Hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Será tiro libre para el Albiverde, tiro libre para Rubio Ñu. En campo rival es una chance de peligro para Rubio Ñu. Rumar, y el tiempo de juego 15 de la complementaria. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubio Ñu, 0 Sportivo Carapeguá, 1-0 está ganando el Albiverde. Le va a pegar Gustavo Mansur, tiro libre para Rubio Ñu, centro de Mansur, pelota pasada, no llega nadie, saque de arco, saque de portería para Carapeguá. 16 ahora del segundo tiempo. Con este resultado Rubio Ñu es el primer ascendido a Primera División para el 2026. Y sigue insistiendo, sigue siendo Rubio Ñu. Parece que es Rubio Ñu el que está en desventaja, porque con mucha insistencia sigue buscando el arco de Vareiro. Está con más ganas Rubio Ñu de festejar el segundo que Carapeguá del empate, pero esto es fútbol, señor Federico Villalba. Los comentarios de Marcos Caballero son presentados por Odongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. ¿Sos deportista, parte de una familia apasionada por el deporte? Con Odongol cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares. Con atención rápida y profesional nos encontrás dentro del Club Rubio Ñu. El teléfono es el 0987-204-881. Odongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. Reclamaron un penal los jugadores de Carapeguá, pero siga, dijo el árbitro. Corner, tiro de esquina para el potro carapegüeño. Pelotas, indumentarias deportivas Golti. Todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha. Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992-22-27-90. Golti Paraguay. Tiro libre desde la derecha. Tiro libre para Carapeguá. No hay VAR en este partido. Es tiro libre. Le va a pegar a Benítez. Sí hay VAR en el juego entre Capiatá y Fernando de Almora. Le pega a Benítez. Centro, balón desde la derecha. Cabezazo y terminó sacando la defensa del equipo albiverde. Insiste Carapeguá con Ramos que pasa a la derecha para Benítez. Va Benítez por el empate, le pega a Benítez, se desvía, será córner, será tiro de esquina, se salva Rubio Ñu, tiro de esquina para Carapeguá. ¿Qué es eso del VAR? Uno sí, otro no. Qué desprolijo, Qué manera de complicarse en un campeonato que viene muy
después de varios minutos del tanto de apertura de Rubio Ñu y sale con todo en busca. De una capacidad para 500 personas. Es el más grande y amplio salón de eventos de Luque y está ubicado en Pedro Juan Caballero, casi San Martín, en el cuarto barrio. Puedes contactarnos al 09867911114. La Caviada. Hacemos el evento de tus sueños. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología. Salud al ascenso de Rubio Ñu a primera división. El teléfono es el 0982 65 16 39. Te repito el número: 0982 65 16 39. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología, será lateral para Rubio Ñu. 19 del segundo tiempo, gana el albiverde 1-0. Y los cambios de Carapeguá. De Carapeguá, digo bien, entró Gavilán a pararse como una especie de externo o de enlace por el sector izquierdo. Y Ramos bien en punta, no 9, pero se paró, entró a pararse allí cerquita de Jiménez como para acompañarlo en el trabajo bien en la delantera del conjunto visitante, Federico. Lateral para Rubio Ñu, Villasanti, el servicio desde la izquierda va Villasanti, cabezazo defensivo, insiste el equipo albiverde, se pondrá linda la lucha por el segundo ascenso, esto si se confirma, por supuesto, el primer ascenso. Por ahora Rubio Ñu es el primer equipo confirmado para el 2026, porque en este momento tenemos a Capiatá con 48. Con este empate, 42 12 de junio, 42 San Lorenzo. Parejito todo, Marcos, Sí, está todo parejo allí. Ahora con peligro de San Lorenzo. Ataca Rubio Ñu, Villagra, remata al arco, salvo el arquero. Insiste Villagra, pasó para Jiménez dentro del área, pero no pudo definir Juan José Jiménez y terminó rechazando el defensor de Carapeguá. Balón largo contra campo rival, atento en el fondo Vallejos. Vallejos despeja para Rubio Ñu, Vallejos la tira para arriba. Fue una situación clara, se salvó Carapeguá. Rumari, el tiempo de juego 21 del segundo tiempo. El marcador es una presentación de Colti Paraguay. Porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubio Ñu, 0 Carapeguá. 1-0 gana el laureado. Está ganando el partido 1-0 Rubio Ñu frente al Sportivo Carapeguá. ¿Qué pasó? Capiatá 47 y ahora 48. 12 tienen 46. 12 de junio, sí, 12 de junio y San Lorenzo, que ganaron sus partidos, tienen 46. Por eso decía, una lucha bastante pareja se vendrá en estas últimas fechas. Siempre y cuando se confirme este resultado y lo termine ganando Rubio Ñu. Lo está ganando y por ahora consigue ascender a primera división, Marcos. Así es. Bueno, y parece que Marecos no quiere demasiadas complicaciones. Ahí Emanuel Caballero va dejando el campo de juego. Parece que va a ser uno de los sustituidos. Se preparan dos volantes centrales. Penacho y Garcete, los he visto preparándose allí. No quiere complicaciones, parece Marecos. Quiere reforzar bien el trabajo de... Dejó la cancha Caballero, jugador clave para recuperar la pelota y dar el pase para el gol que le permite por ahora el ascenso al albiverde a primera división. Balón en ataque, me parece que no se produjeron aún las variantes. Atrapa al arquero y la va a sacar el jugador del Sportivo Carapeguá, Aldo Vareiro, y rechaza esa pelota Vareiro, el arquero del equipo del Sportivo Carapeguá. Emprendimientos Inmobiliarios, Luis Balinotti. Más info al 0985 20 79 25. Emprendimientos Inmobiliarios Luis Valerotti. Consultorio odontológico Campos Montiel, frente al shopping, el portal de Lobaputa. El teléfono es el 098 145 49 49.
consultorio odontológico Ocampo. Aquí en algunos de los hombres de Rubio Ñu. Acá Barrios llegó tarde. Vuelve ahí Caballero. Todavía no se hacen aparentemente se hace ya la primera modificación. Entonces comienza a refrescar el medio sector el señor Héctor Marecos. Bueno, me gustó mucho el trabajo de Caballero. Fue clave en la jugada del gol. También corrió mucho, trabajó mucho en la recuperación. Y otro hombre cuyo desempeño me gustó bastante también, Federico, en este partido hasta acá, es el señor Jiménez, el hombre que juega por el sector derecho en esta mañana. Entró Garracete, dejó la cancha Caballero, me parece que esa fue la única variante. Y esta mano, y reclama lo de Carapeguá. El árbitro dijo siga, y ataca Rubio Ñu. De buenas a primera, te digo, para mí fue penal, pero va Rubio Ñu por liquidarlo con Jiménez. El arquero salva a Carapeguá, insiste Jiménez para el albiverde, le pega Jiménez, centro de Jiménez al segundo palo, cabezazo, el arquero se queda con la pelota y Vareiro mantiene con vida a Carapeguá en el partido. Cabezazo de Villasante y los de Carapeguá se quedaron reclamando por la mano casi el segundo del albiverde. Bueno, a ver, no sé qué hace. Bueno, no puede hacer ahora nada porque dio continuidad. Acá no hay VAR. Hay amarilla para Benítez. Doña Moseta Benítez. Hay amarilla para Benítez a Doña Moseta. Tarjeta roja para Benítez. Primero la amarilla por los reclamos y después lo pechea. Expulsado Benítez. Se complica Carapeguá. Bastante polémica esta situación, y no hay VAR en este partido. Y mirá que para mí, si había VAR, tenía que ir mínimamente a mirar. Hay un brazo extendido, Marcos. Después, bueno, vamos a evaluar. Ya depende del criterio arbitral. Me apurás si te digo que es penal, porque el brazo está extendido, es cierto. No hay intención, pasan un montón de cosas, pero me apurás si te digo que es penal. Lo cierto es que Benítez se va expulsado, se le complica a Carapeguá y Rubio Ñu está cada vez más cerca del ascenso. Bueno, voy a ser de abogado del diablo, como se dice. A ver, la mano es clara, el contacto con el antebrazo es muy claro. Pero también hay que considerar lo otro, que no hay intención. El jugador de Rubio Ñu no... Es cierto, uno dice tal vez posición antinatural, pero en ningún momento intenta jugar, hacer contacto. No es que la mano del hombre de Rubio Ñu busca la pelota. Desde muy cerca patea y le termina pegando en el brazo. Así que intención no hubo. Desde ese punto de vista tal vez uno pueda justificar la no sanción de esta acción. Pero bueno, se fueron con todo a reclamar los hombres de Carapeguá. Lo cierto es que ese reclamo airado, pecheo incluido, a uno de sus mejores jugadores, hablamos de Benítez, de Marcos Benítez, le cuesta primero la amarilla y después la tarjeta roja. Se queda con 10 Carapeguá. Polémica acción. Podía haber sido el empate de Carapeguá, por lo menos la posibilidad del empate. Esto sigue 1-0, Federico. Rumar, administración de inmuebles, alquileres, departamentos, terrenos, salones y casas. Más información al 0981289-469. Rumar, una tradición en los alquileres del barrio Santísima Trinidad. 27 del segundo tiempo de pelotas e indumentarias deportivas Goldi. Imprenta Gráfica Milenio, con más de 23 años en el sector de impresiones. Te invita a seguir sus redes en Instagram, agmilenio.py, en Facebook, Artes Gráficas Milenio. Estamos abiertos de lunes a viernes de 7 a 17:30. Te esperamos en segunda proyectada. Casi llegas, puedes comunicarte con nosotros al 0981311-378. Imprenta Gráfica Milenio. Rubio Ñu le está ganando 1-0 a Sportivo Carapeguá. Estamos por Puro Deporte siguiendo la transmisión de este partido. Estamos también por las redes y por Twitter, @VillalbaFede, por Paraguay Deportes, por Facebook y YouTube, con la transmisión de este partido. El juego se reanuda lateral defensivo, es para el equipo, no, es en ataque para Carapeguá. Está ganando Rubio Ñu 1-0, Marco. Bueno, siguen contrariados los hombres de Carapeguá después de esa situación. El partido continúa, le queda un poco más de 15 minutos, más lo que vaya a agregar el árbitro.
Con el ingreso de Gavilán y de Ramos, Carapeguá empezó a tener un poco más de funcionamiento ofensivo, empezó a llegar, a generar algunas acciones de peligro, incluso esta última en la que pedían el penal no sancionado, le hizo bien a Carapeguá a refrescar a los hombres en punta. Rubio Ñu comenzó también a tener situaciones después del tanto del empate, me parece que desperdició un par incluso, y se fue relajando un poquitito en materia de contención. Allí Carapeguá encontró los espacios. Partido interesante, entretenido en esta parte. Ataca uno, responde el otro. Y gusto ya de empezar el partido, señor Federico Villalba. Infopro PS, consultora informática, función operativa y contable, sistemas de gestión administrativa y contable para supermercados comerciales y pymes, desarrollo de sistemas y programas a medida, asesoría e implementación de facturación electrónica. Puedes comunicarte con nosotros al 0991 202980. Infopro, soluciones y experiencia para administrar la información de tu negocio. Varsovia Hogar de César Álvarez, el mejor en electrodomésticos, muebles en general, joyas, relojes y perfumes. Estamos ubicados sobre Acceso Sur, Casi Capitán Bado en Ñemby. Puedes comunicarte con nosotros al 0994 13 18 20. Varsovia Hogar, la mejor opción para adquirir calidad. Y ataca Carapeguá, el rebate de Iván Ramos. La pelota se desvía, será córner, será tiro de esquina para el equipo carapegüeño, que está con uno menos. Fue expulsado Marcos Benítez. Córner para Carapeguá, que va por empatar el partido. Lo está ganando Rubio Ñu, está ganando 1-0. Gol en contra marcado por Tomás Mendoza. Le va a pegar Eric Ramos. Ramos desde la derecha. Va Carapeguá, le pega Ramos. Ramos y Carapeguá busca empatar el partido. Ramos y el centro, pelota al medio, el arquero se queda con la pelota, atrapa sin mayores inconvenientes, la va a sacar el arquero Tulio Schwartz, el portero brasileño. Le damos F5 al otro partido, sin novedades hasta ahora, sigue 1-1 el juego entre Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora Rumar, y el tiempo de juego 30 de la complementaria. El marcador es una presentación de Culti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubio Ñu, 0 Carapeguá, a 15 del final. Es inminente el ascenso del albiverde, cada vez más cerca de confirmar su presencia en la primera división del fútbol paraguayo. Rubio Ñu le sigue ganando 1-0 al potro carapegüeño. Igualmente Carapeguá, teniendo un hombre menos, no cesa en sus intenciones de atacar. Eso hace que el partido se haga muy abierto. Rubio Ñu, por su parte, tomando ya sus recaudos. Garcete se para bien atrasado y Mansur está prácticamente como un central más en esta parte del partido. Federico, a ver, con esto Federico no cambia mucho. Ya si se mantiene el resultado acá, al menos se resuelve el primer ascendido, no así aún al campeón. Es así. Es así, y con esto Rubio Ñu es el ascendido. Capiatá va a quedar con 48, 12 de junio San Lorenzo con 46. Así está la tabla de posiciones, pero aún no es campeón Rubio Ñu. Si se confirma el 1-1 entre Fernando de la Mora y Deportivo Capiatá, será tiro libre para el equipo carapegüeño. Le va a pegar Eric Ramos, 31:30 del segundo tiempo. Le pega Ramos para Carapeguá, buscando empatar el partido. Autoriza el árbitro, toma carrera Ramos, le pegará con pierna zurda, levantó el brazo derecho para dar una indicación. Le pega Ramos. Más atrás para González. González se perfila para lanzarlo. Hace González ahora. Va al centro. De González, quedó por izquierda, remata al arco de Gavilán, afuera el tiro de Isaías Gavilán, saque de arco, saque de portería para Rubio Ñu sobre 32 del segundo tiempo. Bueno, una distracción defensiva, digo bien, de Rubio Ñu. Tiene un hombre más y quedó allí desprotegido en el fondo. Mala la cobertura, quedó solo Isaías Gavilán, sin ningún hombre que lo apriete. Le pegó mal, lejos afuera. Pero llegó Carapeguá cuando se preparan los cambios, señor Federico Villalba. 2 cambios en Rubio Ñu, Edson Riveros y Héctor Martínez. Y dejan la cancha Jiménez y Barrios. Jiménez, ¿no? Barrios es uno y el otro es... No, Mereles sigue enganchado. Es Jiménez. Barrios y Barrios y Jiménez dejan la cancha en el albiverde. 33 del segundo tiempo. Lo está ganando Rubio Ñu.
Martínez, el 2 ingresó. Héctor Martínez para reforzar la zona defensiva. Sigue la victoria de Rubiñú. Gana el Albiverde 1-0. Ese equipo de primera división para el 2026. Bueno, y uno imagina que la presencia de Edson Rivero tiene que ver con que Marecos quiere a alguien que pueda tener también la pelota, defenderse a partir de la tenencia, y la presencia de el otro hombre para reforzar la defensa. Ataca Rubiñú, Federico. Ataca Rubiñú, Martínez a la derecha, va Martínez, centro de Martínez en un despeje defensivo. Será lateral desde el costado derecho, lateral de vuelta para Rubiñú. Volvió a llegar el albiverde con Martínez pisando la zona ofensiva. Estamos en la parte final del partido, estamos llegando al minuto 35 del segundo tiempo. Hay una expresión en guaraní que dice oñe cumbereipa, dice ese relame. Así está Marecos allí por el tejido, por el alambrado. Oñe debe ser el enemigo. Está queriendo festejar ya el ascenso. No quiere esperar ya demasiado. Esto continúa, ventaja y ascenso de Rubiñú. Ataca Federico. Sigue el albiverde en ataque con Garcete. Garcete pasó para Villasanti, le puede pegar. Villasanti por izquierda, centro de Villasanti. Va al segundo palo, cabezazo. Rubiñú buscando liquidarlo. Pelota que le queda a Garcete. Jugaron más atrás. Y aquí alcanza Mansur Martínez a la derecha. Centro de Martínez. Se desvía Riveros al arco. Córner. Será tiro de esquina de volea. Buscó Riveros. Tiro de esquina. Es para el albiverde llegando al minuto 35 del segundo tiempo. Oje, entrenamiento del licenciado Osvaldo Gómez. Preparamos a jugadores de distintas edades. También trabajamos con la escuela de fútbol del club Rubiñú. Más información al 0981-968-740. OG, entrenamiento, pelotas, indumentarias deportivas Golti. Todo lo que necesitas para lucir y sentirte imparable en cancha. Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. Más info al 0992-22-27-90. Golti Paraguay. Tiro libre desde la derecha, tiro libre. Favorece a Rubiñú, va al centro, pelota al segundo palo, cabezazo. Pasó cerca del palo, casi Villagra convierte el segundo palo para el primero. Faltó el toque final de Villagra. Casi el segundo, casi el gol que liquida el expediente a favor de Rubiñú en Santísima Trinidad. Qué bien la bajaron para adentro otra vez. Es increíble el intento de contacto. La pierna de Villagra pasa por encima de la pelota por centímetros y no hace contacto con la misma. Increíble la oportunidad que acaba de desperdiciar Rubiñú para ir cerrando ya el expediente en esta mañana de Trinidad. Será tiro libre para Carapeguá. Amonestado Martínez. Tercero amonestado en Rubiñú. Héctor Martínez, quien acaba de ingresar, ve la tarjeta amarilla. Rumar. Y el tiempo de juego 36 ahora. 36 de la segunda etapa. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubiñú, 0 Sportivo Carapeguá. Asciende con esto el equipo albiverde. Estamos a 10 minutos. Más lo que agrega el árbitro para el final. Le damos F5 a los otros marcadores. 1-1. Capiatá Fernando de la Mora. Si reciente prendiste la transmisión, asciende Rubiñú, y si marca un gol Fernando del Amor y termina ganando ese partido, también es el campeón. El otro partido lo está ganando Pastoreo desde tempranito. La victoria de Pastoreo le está ganando 1-0 a Guaireña. Esto por la fecha 27 de la intermedia. Será tiro libre para Carapeguá. Centro de Eric Ramos, va el segundo palo, cabezazo Tulio se queda con la pelota, pero me parece ya la jugada estaba invalidada. Será tiro libre para Rubiñú. Llegó Carapeguá con esta situación de pelota parada y hay un manotazo de parte del jugador de Iván Ramos contra el arquero Tulio, quien se tira al piso. No era para tanto, el arquero exagera para ganar tiempo. 37 del segundo tiempo. Cada vez más cerca Rubiñú de concretar su retorno a Primera División. Bueno, y la bravuconeada de siempre. Los empujones allí, cosa que uno nunca termina de entender. Por año se caponaban de vivir. Que no te echen por estupideces. Estas son las cosas que seguimos fútbol, Federico, hace no sé cuánto. Ahí, como decía mi papá al final. Y estas son las cosas que nunca voy a terminar de entender. Este pecheo, el mostrar los dientes, no hay sentido. Si te vas a pelear, hazlo bien y en forma. Y que te echen en forma, no por estupideces. Eso es lo que se dio acá. Lo cierto es que esto le conviene a Rubiñú. El partido se enfría, van transcurriendo los minutos, ganando tiempo y cerrando su ascenso con esta victoria por la mínima, pero victoria al fin.
Los comentarios de Marcos Caballero son presentados por Otongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. Sos deportista, parte de la familia apasionada por el deporte. Con Otongol, cuidas tu sonrisa como cuidas tu juego. Somos el seguro odontológico pensado para deportistas y sus familiares con atención rápida y profesional. Nos encontrás dentro del Club Rubio Ñu. El teléfono es el 0987-204-881. Otongol, tu sonrisa, nuestro compromiso. La pelota en ataque favorece al albiverde. A pelear la Villagra. Edson Riveros la bajó, ataca Rubio Ñu. Falta, cobra el árbitro. Los de Rubio Ñu reclaman porque se llevaba esa pelota Ramos. Termina prestando al defensor de Carapeguá. Será tiro libre. Tiro libre para el equipo albiverde. Un evento del que no te vas a olvidar y un lugar al que vas a querer volver en La Caviada. Te ofrecemos un servicio integral y de calidad. Nuestro centro de eventos tiene todas las comodidades y una capacidad para 500 personas. Te esperamos en el cuarto barrio de Luque, en Pedro Juan Caballero, casi San Martín. Puedes contactarnos al 0986-791-114. La Caviada. Hacemos el evento de tus sueños. Milber Aquino, amonestado en el equipo carapegüeño. Tiro libre para el albiverde. Instantes finales. Rubio Ñu sigue atacando, buscando ampliar la diferencia. Carapeguá está entre salir a buscar el empate o evitar que entren más goles. Esa es la situación en estos instantes. Tiro libre favorece a Rubio Ñu. Hay un despeje defensivo, insiste Villasanti. Arriba y afuera el rebate de Villasanti. Saque de arco, saque de portería para el Sportivo Carapeguá. Estamos llegando al minuto 40 del segundo tiempo. Estamos por Facebook, Puro Deportes, Paraguay Deportes. Por YouTube, también en el canal de Paraguay Deportes. Renuevo el saludo hacia el colega Digno Quiñones. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión que por ahora le significa a través de este partido, mediante este resultado, el ascenso a Rubio Ñu. Vamos a los cambios. Se vienen dos variantes en Rubio Ñu: Cabañas y el 20. Y Penayo. Sí, Penayo, que hace rato estaba esperando para ingresar. No lo hizo. Deja la cancha Villagra, el capitán César Villagra, quien hoy no marcó. Y el otro es Mansur, el volante central. Otra pieza clave que ha tenido Rubio Ñu a lo largo del torneo. Se producen las variantes. Penayo y Cabañas a la cancha. Se retiran Villagra y Mansur Rumar. Y el tiempo de juego 40 del segundo tiempo. El marcador es una presentación de Golti Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubio Ñu, 0 Carapeguá. A 5 más lo que agregue el árbitro para el final. Cada vez más cerca Rubio Ñu del retorno a primera división. Y va con Cabañas por el segundo. Lo quiere liquidar. Pasó Cabañas. Más atrás sacó la defensa de Carapeguá. Gana 1-0 Rubio Ñu en la Arboleda. Y me parece que los cambios tienen que ver con que Mareco quería el aplauso para estos dos hombres, tanto Villagra como Mansur. Decía el señor Federico Villalba, Mansur pieza clave. Me parece que Villagra también han sido dos piezas claves esta temporada para el ascenso inminente de Rubio Ñu. Mansur, que ha mostrado una regularidad en el trabajo de contención en el medio sector y también ha sido importante con su pie izquierdo, con la precisión de su pie izquierdo. Y Villagra con sus goles y el sacrificio en la parte ofensiva. Aplausos de la tribuna ñuense para estos dos hombres claves, Federico. Pasó Jiménez, esa pelota la tiene Rubio Ñu. El balón es ahora para que la tenga Edson Riveros. Riveros más atrás toca y toca Rubio Ñu en esta parte final del partido. 41,50 tenemos. Estamos por Puro Deporte, estamos por Paraguay Deportes. Asciende con esto Rubio Ñu al momento, porque repetimos, si hay un gol de Fernando de la Mora, Rubio Ñu será el campeón del Intermedio 2025. Por ahora consigue el primer objetivo. Por ahora es equipo de primera división. La pelota va por un costado, será lateral para Sportivo Carapeguá, placas Nene. Disponemos de todo lo necesario para el carpintero Melaminas, MDS en blanco a color, corte gratis. También hemos canteado, tenemos cerraje para aberturas y muebles en general. Te esperamos en 1 de marzo, 407 casi Carlos Antonio López en la ciudad de Itá. Contamos con delivery, puedes contactarnos al 0985-648-163. Placas Nene, calidad y servicio a mano. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología, saluda el ascenso de Rubio Ñu a primera división. El teléfono es el 0982-651639. Ángel Josué, licenciado en fisioterapia y kinesiología. Va con la pelota Ramos para Carapeguá. Juega Ramos, Eric Ramos con el balón, pasó más atrás Ramos. Estamos llegando al minuto 43 del segundo tiempo. Repito, Rubio Ñu le gana a Carapeguá 1-0. Sigue el 1-1 entre Capiatá y Fernando de la Mora. Va
Vallejo se complicó, va Carapeguá por empatarlo al centro, cabezazo defensivo. Álvarez se rechazó, insiste Gavilán. Gavilán por izquierda para Carapeguá, le pega Gavilán, va al centro, lo buscaba Carapeguá, Angelo Cabrera, sacó su marcador, recuperó Arce. Arce jugando para Carapeguá. Arce con la pelota, puntea su marcador, será lateral, será salida, es para Carapeguá. Sí, pensé que era para Rubiñú, lateral para el equipo carapegüeño. 43:20. Mario González apoya a su querido club Rubiñú de Santísima Trinidad. El partido lo gana el albiverde 1-0, 43:30 del segundo tiempo. Rubiñú totalmente replegado, no quiere complicaciones. Carapeguá aún con 10 hombres, se anima y va a buscar el empate. Va Cabañas para Rubiñú, Cabañas y el pase por izquierda y corre por esa zona Jiménez, Jiménez para Rubiñú, va Jiménez, levanta Jiménez, centro de Jiménez, balón pasado, saque de portería, saque de arco, favorece a Carapeguá. 44 del segundo tiempo, atentos a lo que decida agregar el árbitro Dionisio Cristaldo. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti, más info al 0985 20 79 25. Emprendimientos inmobiliarios Luis Balinotti, consultorio odontológico Campos Montiel frente al shopping del portal de la Maputá. El teléfono es el 091 45 49 49. En consultorio odontológico o Campos Montiel. Te repito el número del consultorio que está ubicado frente al shopping del portal de la Maputá: 091 45 49 49. Consultorio odontológico o Campos Montiel. 44:30. Esto está terminando. Rubiñú es de primera para el 2026. Qué poco falta, señor Federico Villalba, para volver a vivir esto, para la gente de esta parte del barrio Trinidad. ¿Qué tal la gente te voy a decir? Muchísima gente allí esperando, expectante. Esto sigue 1-0 y confirma el ascenso del conjunto de la Arboleda. Se jugarán 5 minutos más en Capiatá. Sigue el 1-1 entre Capiatá y Fernando de la Mora. Rumar y el tiempo de juego en la Arboleda. 45 de la complementaria. El marcador es una presentación de Goldi Paraguay, porque nos gusta fabricar con calidad. 1 Rubiñú, 0 Carapeguá. 4 minutos más en la Arboleda. Hasta los 49 iremos. Gana Rubiñú 1-0. Asciende con esto el equipo albiverde a primera división. Será lateral. Piden horas hace rato los jugadores, los hinchas del albiverde. Aún quedan 4 minutos y quedan 5 en Capiatá y sigue el 1-1 entre Capiatá y Fernando de la Mora. Instantes finales. Rubiñú no quiere problemas. Tiene ¿cuántos? 7, 8 hombres detrás de la línea de la pelota, previendo cualquier situación. No quieren ningún problema. Capiatá y Fernando de la Mora siguen empatando 1-1. Insiste el conjunto del barrio Palomar buscando el segundo tanto también. Interesante la definición de la categoría intermedia, Federico. Ataca Carapeguá, va por empatarlo. La pelota quedó hacia la derecha, le pega Cabrera, centro de Cabrera, cabezazo afuera. Afuera, hay un desvío, será córner, será tiro de esquina, casi lo empata Carapeguá. Augusto Jiménez y es tiro de esquina para el potro carapegueño. Movió la pelota de un costado al otro, error de cálculo allí de Vallejo, que le dejó otra vez la posibilidad del recentro a Carapeguá. Ingresó allí Ramos por el centro. Llegada con mucho peligro del conjunto del departamento de Paraguarí. Instantes finales, cada vez más nervios, sobre todo en las tribunas, señor Federico Villalba. Sacará Tulio 2 minutos para el final. A 2 minutos para que esto termine. Comienza el momento de la celebración de los hinchas del albiverde. Después de 9 años, Rubiñú volverá a ser de primera. Está ganando 1-0. Confirma el ascenso con este resultado. Atentos todos aquí en la Arboleda a lo que sucede en la parte final entre Deportivo Capiatá y Fernando de la Mora. Están empatando 1-1 en el Erico Galeano. Ataca Rubiñú, la pelota se desvía, va por un costado, será lateral. Lateral de vuelta será para Rubiñú. Jugará desde la derecha con Edson Riveros. Rubiñú jugó en primera división desde el 2009 hasta el 2017 y pierde la categoría producto de un partido de desempate contra Independiente de Campo Grande. Igualaron en el promedio
van a un partido extra y lo termina ganando Independiente de Campo Grande, dirigido en aquel momento por Pablo Caballero. Y Rubio Ñu tenía como técnico a Pavani, quien había asumido en la última parte del torneo. Y ataca Rubio Ñu. Hay un despeje, será córner. Terminará atacando el albiverde. 1 minuto para que termine el partido en Santísima Trinidad. Bueno, y no se decidió nunca aquí Edson Riveros qué hacer. Perdió la chance de cederle la pelota a 2 compañeros que tenía al lado para simplemente empujarla. Buena llegada de Rubio Ñu, buen trabajo de Cabañas en el poco tiempo que le tocó estar. Bueno, a ver, los hombres más importantes de Rubio Ñu para mí coincidieron en algo, fueron los hombres claves en la jugada del gol. Muy buen trabajo de Caballero, me gustó mucho el trabajo. Ayudó mucho en el tema de contención y también le dio el plus de hacer jugar un poco hoy más Caballero que Mansur, por ejemplo. Y después Jiménez. Para mí la figura del partido hoy, Jiménez no hizo el gol, pero fue el que apuró allí en esa acción. Me parece el hombre más importante de Rubio Ñu hoy, Jiménez, señor Federico Villar. Segundos finales, será lateral. Lateral para Rubio Ñu. Lateral desde la derecha. Se siente en el ambiente el ascenso del albiverde. El retorno a la primera división del fútbol paraguayo. De pie muchos aficionados, esperando el momento en el que Dionisio Cristaldo marque el final del partido. Lateral desde la derecha. Ya juega Ramos, el balón va hacia el costado derecho. Intenta el equipo albiverde. La pelota va por izquierda. Va Jiménez para Rubio Ñu. Levantó Jiménez. Intentó con el balón Riveros. La pelota quedó hacia la derecha. Corrió otra vez Ramos. Ramos para el albiverde. Ramos con la pelota. Cae Ramos. No va más, dice el árbitro, hasta el final. Rubio Ñu es de primera división. Vuelve a la máxima categoría de nuestro fútbol, el equipo de Santísima Trinidad, y lo celebra su afición, que ha respondido en la mañana de domingo, que dejó el tradicional asado, dejó de compartir con la familia para estar en la arboleda, para vivir este momento tan esperado durante casi una década. Sí, mucho tiempo sin el albiverde en primera división, hasta que se concreta el retorno a la máxima categoría de nuestro fútbol. Se abrazan entre los hinchas, se abrazan entre los jugadores. Héctor Mareco se quedó con las ganas de entrar al campo de juego. Ya lo va a hacer ahora seguramente. Se abraza allí con otros integrantes del club. Algunas lágrimas en el rostro del entrenador Héctor Marecos, el gran artífice también de este ascenso de Rubio Ñu a la primera división de nuestro fútbol. Rubio Ñu confirma el retorno. Lo ha ganado con sufrimiento, pero de vuelta de primera división. El tradicional equipo del barrio Santísima Trinidad vuelve a la primera y ganó este partido contra Carapeguá y jugará de vuelta en la elite de nuestro fútbol, así como lo hizo en distintas etapas a lo largo de su historia. La última fue del 2009 hasta el 2017. Quedó sin posibilidad de seguir y ahora sí se le da